289. Marriaje. Silas entró en el sótano. El vasto espacio subterráneo, expandido muchas veces por el encantamiento de extensión indetectable, se extendía como una caverna interminable, lo suficientemente grande como para albergar varios campos de fútbol. Montañas apiladas de oro y piedras preciosas brillaban en la tenue luz encantada, reflejándose contra las paredes de piedra con un cálido resplandor dorado. Y en medio de esos relucientes montones de tesoro yacía una figura colosal, Smaug, el dragón, enroscado perezosamente sobre su tesoro. En el momento en que apareció Silas, Smaug se agitó. El dragón abrió los ojos, hendiduras doradas que resplandecían con luz, y se levantó de su lugar de descanso. Innumerables monedas y joyas caían en cascada de sus escamas como una cascada de oro y plata, tintineando y resonando por el suelo. Smaug había crecido asombrosamente, ahora medía más de 200 metros, su cuerpo irradiaba un calor y un poder inmensos. «Amo», gruñó Smaug, inclinando su enorme cabeza con curiosidad. «¿A qué debo esta visita?» Sus ojos brillaron con astucia. ¿Podría ser que el amo finalmente haya decidido confiarme la piedra filosofal para su custodia? Silas le lanzó una mirada inexpresiva. ¿Confiar la piedra filosofal a esta bestia codiciosa? Mejor tirarla al monte del destino y acabar con el asunto. Sin prestar atención al comentario, Silas abrió la caja de mitril que llevaba. Dentro, el anillo enano y el anillo humano brillaban tenuemente con un lustre oscuro. Smaug estiró su largo cuello para mirar más de cerca. ¿Qué son esos? Estos, dijo Silas, son algunos de los anillos de poder de Sauron. Dado que has absorbido el cristal del dragón de hielo, tu llama de dragón debería ser más fuerte ahora. Dime, ¿puedes destruirlos? Los ojos de Smaug brillaron con orgullo. Ja. Mis llamas ahora arden más que nunca, 2 o 3 veces más fuertes que antes. Los dragones comunes pueden fundir acero y piedra. Mi fuego, maestro, puede reducir casi cualquier cosa a cenizas. Comparado con la mayoría, estoy al lado de los mismísimos dragones antiguos. 4 Entonces es tu tarea, dijo Silas simplemente, entregándole la caja. Sin problema. Smaug hinchó el pecho. Con una risa profunda y gutural, inclinó su enorme cabeza hacia atrás y se tragó ambos anillos enteros. Un resplandor carmesí comenzó a palpitar bajo sus escamas, y olas de calor emanaban de él. El aire centelleaba como vidrio fundido mientras el pecho de Smaug se hinchaba con fuego interior. Dentro, los anillos se estaban abrasando en un infierno más caliente que cualquier forja. Un momento después, 2 explosiones amortiguadas resonaron desde el interior del cuerpo del dragón. Smaug exhaló, liberando una columna de energía negra, parecida al humo, que se retorció brevemente en el aire antes de desvanecerse. El dragón eructó satisfecho. ¡Ah, delicioso! Amo, si tiene más juguetes como estos, déjemelos. Su poder era oscuro, pero potente. Me han ayudado a absorber la esencia del dragón de hielo mucho más rápido. Silas alzó una ceja, genuinamente sorprendido. No esperaba que la magia residual de los anillos alimentara a Smaug. Pero el descubrimiento lo complació. Era mejor que el dragón se hiciera más fuerte a que Sauron recuperara esos artefactos malditos. Era bien sabido que los dragones eran casi inmunes a la corrupción de los anillos. Sus mentes ya estaban consumidas por la codicia. Ninguna magia oscura podía profundizarla. Incluso el anillo único tenía poca influencia sobre ellos. Los dragones deseaban oro, no dominio. Ansiaban riqueza, no poder. Así que cuando Smaug notó que Bilbo llevaba el anillo, no se molestó en robárselo, no por sabiduría, sino por indiferencia. Para él, era simplemente otra baratija brillante. Al igual que ahora, pensó Silas con sequedad, observando al dragón mirar su piedra filosofal con un hambre apenas disimulada. Para Smaug, el oro y las joyas eran la vida misma. No podía comerlos ni usarlos, pero la pérdida de una sola moneda lo enfurecía. Y cada vez que veía la piedra filosofal, sus ojos ardían con un brillo codicioso que hacía que Silas desconfiara. Aún así, con los anillos de poder destruidos y Smaug saciado, por ahora, Silas salió del sótano y regresó al castillo de arriba. Al mismo tiempo, Sauron, muy lejos en Mordor, también sintió la destrucción de los 2 anillos. Los Nazgûl, recién reformados por la voluntad del ojo de Sauron, dejaron escapar gritos horribles mientras su esencia se desvanecía. Cuando los anillos enano y humano fueron destruidos, su vínculo con la existencia se rompió. Uno a uno, sus formas espectrales se consumieron como sombras antes del amanecer, hasta que no quedó nada. De los 9 originales, solo 7 perduraron, pero esta vez, Sauron no se enfureció. El ojo de Barad-dûr se enfrió, su furia reemplazada por una quietud calculadora.
Su mirada se dirigió al oeste, y toda su malicia se concentró en corromper el alma errante de Saruman, decidido a convertirlo en el sirviente más poderoso hasta el momento, un ser ni vivo ni muerto, completamente sujeto a su voluntad. El tiempo pasó rápidamente. 21 de septiembre de 2948, el día del Festival de la Cosecha de la Tierra Media y el día de la boda de Silas. El castillo de Hogwarts en la cima de los vientos brillaba como una joya en la cima de la montaña. El aire estaba lleno de calidez, risas y el aroma de las flores. Banderas y guirnaldas de colores brillantes colgaban de las torres. Cada pasillo y patio había sido pulido a la perfección. Mayordomos, asistentes y guardias se movían con entusiasmo, su emoción era palpable. Los suelos de mármol reflejaban la luz como espejos, e incluso las armaduras encantadas que normalmente permanecían en silencio a lo largo de los pasillos habían sido pulidas recientemente, sus lanzas ahora decoradas con cintas y flores. Los retratos que adornaban las paredes del castillo eran igual de animados. Muchos ya se habían reunido dentro de una pintura compartida, celebrando su propia boda de retratos. Silas y Arwen en miniatura, de pie bajo árboles dorados pintados, rodeados de invitados pintados. Pero la verdadera celebración fuera de los marcos los eclipsó con creces. El gran camino que conducía desde la base de la montaña hasta las puertas del castillo era un río vivo de color y sonido. Decenas de miles de personas ascendían en masa. Ciudadanos, comerciantes, viajeros e invitados de todos los rincones del reino. Silas había invitado a todos los súbditos a presenciar la ceremonia, y nadie se atrevió a rechazar tal honor. La gente de Oxmea de Ibre llegó con sonrisas y ofrendas. Pan recién horneado, frutas maduras, regalos hechos a mano y barriles de cerveza. Aunque Silas había prohibido los regalos, pocos le hicieron caso. El aire estaba lleno de risas, saludos y la mezcla de aromas de comida y flores. La ciudad de Bree incluso se había vaciado un día antes. Los ciudadanos marcharon en procesión festiva, decididos a no perderse el momento. Si alguien hubiera querido atacar Bree ese día, la habría encontrado prácticamente desierta. Sin embargo, nadie se atrevió. Solo unos meses antes, miles de necrófagos habían intentado invadir la ciudad, solo para ser aniquilados en un instante por los aves del trueno de Silas. El recuerdo de aquella tormenta se había convertido en leyenda. Rayos divinos partiendo el cielo, quemando las hordas de muertos vivientes. Muchos de los que la presenciaron juraron que era un milagro. Los bardos cantaban sobre ella ahora, sus canciones resonando en las tabernas y plazas de la ciudad. El señor de la cima de los vientos comanda el trueno, y su ave es la heraldo del amanecer. Los residentes de Oxmeade no necesitaban viajar lejos, pero también celebraron como si toda la tierra hubiera renacido. Las calles estaban llenas de faroles. Cada ventana brillaba con una luz cálida. Los niños sostenían amuletos de papel con forma de águilas, dragones y estrellas mientras seguían a sus familias hacia las puertas del castillo. Para cuando la procesión llegó al patio, el castillo estaba lleno de asombro. La gente contemplaba boquiabierta los dos imponentes árboles, el plateado y el dorado, cuyas hojas brillaban con su propia luz. Infinitos pétalos flotaban en el aire, llevados por encantamientos invisibles. Las armaduras encantadas se inclinaban ante los invitados que pasaban, con sus lanzas adornadas con flores. Cuando los niños se acercaban, se agachaban y les entregaban pequeñas flores encantadas que brillaban tenuemente en sus manos. En la gran fuente, el agua formaba juguetones tritones que bailaban y saltaban de alegría, y su risa resonaba entre la multitud. Los niños se inclinaban para observar, con los ojos muy abiertos por la maravilla, hasta que sus padres los regañaban para que se comportaran. En el centro de la fuente, una estatua dorada de Smaug, tallada a su semejanza, extendía sus alas, esparciendo monedas de oro ilusorias en el aire. La gente intentaba con entusiasmo atraparlas, solo para ver cómo las monedas se disolvían en inofensivas motas de luz. La risa resonaba en el patio. Cerca de allí, un coro de estatuas animadas, enanos, elfos y humanos juntos, cantaba un melodioso himno de boda que resonaba por los pasillos, mezclándose con el suave tañido de las campanas. Dentro del gran salón de banquetes, se habían reunido los invitados más distinguidos de la Tierra Media. Entre ellos se encontraban los compañeros más cercanos de Silas, Gandalf y Bilbo, junto a Legolas, quien había venido como enviado del rey Thranduil con una compañía de elfos que traían exquisitos regalos del Bosque Negro. Desde la montaña solitaria, el rey Thorin Escudo de Roble había enviado a su sobrino Fili y a varios enanos para representar al reino bajo la montaña, mientras que Lord Balin de Moria había viajado personalmente para asistir. Lord Bardo de Valle y el poderoso Beorn del Valle del río Anduin también llegaron en persona,
comarca, y su presencia provocó murmullos de admiración y respeto entre todos. La comarca también estuvo bien representada. Además de Bilbo, estaban su primo Drogo Bolsón, el padre de Frodo, el jefe Brandígamo de Buckland, el jefe de la familia Took y el propio alcalde de la comarca. Para los hobbits, que rara vez se aventuraban más allá de sus fronteras, fue un evento del que se habló con orgullo durante generaciones. Desde el lejano oeste, el mago azul Morinetar había viajado para unirse a la celebración, llevando consigo tanto su propio regalo como el de su compañero Romestamo, quien permaneció en el este para contener a las fuerzas de Sauron. Junto a él vino el señor elfo de Doruinión, cuyos viñedos junto al mar de Run eran famosos en todas las tierras. El rey Fengel de Rohan asistió en persona, su porte regio atraía la atención, y Ecthelion, el senescal de Gondor, había venido como representante de Gondor. El salón en sí irradiaba festividad. En una mesa, Gandalf el gris, Radagast el pardo y Morinetar el azul, una rara reunión de 3 de los 5 Istari, estaban sentados juntos, pipas en mano, discutiendo en voz baja sobre el equilibrio de poder en la Tierra Media mientras el fragante humo de sus pipas se elevaba perezosamente. Los enanos, naturalmente, se habían reunido en su propio grupo ruidoso, haciendo sonar sus jarras y desafiándose unos a otros a concursos de bebida. Sus risas estruendosas resonaban por el salón como un trueno, provocando miradas divertidas desde las mesas vecinas. Los hobbits, en cambio, eran tímidos y tenían los ojos muy abiertos, susurrando entre ellos y maravillándose de la grandiosa decoración y la mezcla de tantas razas en un solo lugar. Bilbo, sin embargo, estaba perfectamente a gusto. Alegre y sociable, guiaba a sus compañeros hobbits, presentándoles a elfos, enanos y hombres por igual, e incluso ayudaba a los asistentes a gestionar el flujo de invitados. Silas, como novio, se dirigió de invitado en invitado, saludando a cada visitante con calidez y cortesía. Ecthelion, que asistía a una reunión así por primera vez, apenas podía ocultar su asombro. Sus ojos penetrantes vagaban constantemente, observando los retratos que se movían y hablaban, las encantadoras lámparas de araña que flotaban sobre sus cabezas y la música etérea que resonaba desde rincones ocultos. Los retratos en las paredes se unieron a la celebración, sus habitantes pintados chocando jarras espectrales con los invitados de abajo. Un grupo particularmente bullicioso de juerguistas pintados desafió a una banda de enanos a un concurso de bebida, solo para terminar desplomados en sus marcos, completamente borrachos, para la risa triunfal de los enanos. Arriba, el techo había desaparecido por completo, reemplazado por una vista de suaves nubes rosas que llovían luz dorada y pétalos rojos que flotaban suavemente en el aire. De los relieves tallados a lo largo de las paredes, emergieron niños alados querubines, ángeles en miniatura tocando trompas, arpas y trompetas. Sus tiernas voces llenaron el salón con música celestial. Pero cuando algunos enanos traviesos los abuchearon, declarando que su música era espantosa, los pequeños alados se lanzaron desde el aire y los persiguieron, golpeando a los enanos en la cabeza con pequeños instrumentos. La risa que siguió fue contagiosa. Incluso Ecthelion, solemne por naturaleza, se encontró riendo a carcajadas por primera vez esa noche. Todo a su alrededor parecía un sueño. La grandeza, la magia, la alegría. Y entonces llegó el festín. Ante Ecthelion yacía un plato de filete perfectamente sellado, con un aroma diferente a cualquier otro que hubiera conocido. Cuando preguntó al respecto, el asistente a su lado explicó con naturalidad: «Carne de dragón, mi señor». Se utilizaron 10 dragones para este banquete, suficientes para que todos los invitados y ciudadanos disfrutaran. Ecthelion casi deja caer el tenedor. Una vez había visto un dragón malvado con sus propios ojos, un terror vasto y alado que podía derretir la piedra con su fuego. Pensar que tal criatura pudiera ser abatida y servida en un plato era asombroso. Recuperando la compostura, cortó un trozo y lo probó. El sabor era rico, potente y vigorizante. Cada bocado se sentía como beber vitalidad pura. Su rostro se sonrojó, su mente se aclaró y su cuerpo se llenó de fuerza. Mientras la luz dorada del sol poniente bañaba el cielo, los invitados reunidos en el patio se impacientaban de emoción. Entonces, desde el horizonte oriental, apareció un destello, brillante, majestuoso y acercándose cada vez más. Un grito resonó por encima de las nubes. El ave del trueno Torondor descendió primero, sus plumas brillando con una luz azul eléctrica. Se elevó en elegantes círculos, liderando una magnífica procesión que dejó a todos sin aliento. Detrás de él venía un carruaje volador, tirado por 12 caballos alados con crines blanco plateadas que brillaban como la luz de las estrellas.
Sus cascos dejaban rastros de brillo en el aire mientras se deslizaban hacia el castillo flanqueando ambos lados del carruaje. Había caballeros elfos montados en corceles alados idénticos, cada uno portando un estandarte plateado de Rivendell bordado con hilo iluminado por la luna. Sus armaduras brillaban como agua que fluye, y su formación era tan precisa que parecía coreografiada por la propia canción. Detrás de la procesión, 12 bárbaros montaban majestuosos hipogrifos, los guardianes que Silas había enviado para escoltar a la novia desde lejos. Un silencio se apoderó de los invitados en el patio mientras estiraban el cuello para observar. Los ciudadanos de Oxmea de Ibre jadearon asombrados ante la belleza de la escena superior. Una hueste entera de elfos en el cielo vespertino, escoltando a la novia de su señor. Para muchos de ellos, esta era la primera vez que veían elfos, y apenas podían creer lo que veían. Torondo rodeó el castillo una vez más y luego lanzó un grito resonante que retumbó como un trueno. Los cielos estallaron en un espectáculo deslumbrante. Lanzó esferas de relámpagos que estallaron en radiantes fuegos artificiales azules, dispersándose en corrientes de luz eléctrica que iluminaron los cielos. Los vítores se elevaron desde abajo cuando el ave del trueno, habiendo completado su tarea, se elevó hacia su nido en la cima del árbol dorado. El carruaje comenzó su descenso, los cascos de los caballos alados deslizándose con gracia por el aire antes de aterrizar en las puertas del castillo. La gran avenida blanca que conducía al salón principal estaba llena de ciudadanos que saludaban, vitoreaban y lanzaban flores al aire. Los pétalos llovían como nieve sobre los caballeros y el carruaje a su paso, el aire se llenaba de risas y la dulce fragancia de las flores. La procesión se detuvo frente al salón principal. 2 caballeros elfos desmontaron primero, sus coronas de plata brillando, su porte noble y sereno. Eran Elladan y el Rohirrim, los hermanos mayores de Arwen. Silas dio un paso al frente, con una amplia sonrisa en el rostro. Elladan. El Rohirrim. Me alegra mucho volver a verlos. Los gemelos lo abrazaron por los hombros y le devolvieron el abrazo con calidez. Por supuesto, respondió Elladan con un toque de diversión, ¿cómo podríamos dejar que alguien más acompañara a nuestra hermana en el día de su boda? Entonces, la puerta del carruaje se abrió. Los primeros en aparecer fueron Celeborn y Galadriel. En el momento en que Galadriel salió, el silencio se apoderó de la multitud. Un suave resplandor dorado parecía emanar de ella, sereno pero abrumador. Su sola presencia inspiraba reverencia, majestuosa, atemporal y llena de una pureza que hacía que incluso los enanos más orgullosos inclinaran la cabeza en señal de respeto. Celeborn la siguió, digno y sereno, con los ojos llenos de una tranquila sabiduría. Luego llegó Lord Glorfindel de la Casa de la Flor Dorada, su cabello dorado captando los últimos rayos del sol, de modo que parecía casi brillar. Los invitados susurraron asombrados, reconociendo a uno de los más grandes héroes de la primera edad. Uno a uno, descendieron más elfos, parientes de Arwen, radiantes y gráciles, de las nobles casas de los Noldor, Sindar y Teleri. Su belleza y porte convirtieron todo el patio en una leyenda viviente y finalmente, el momento que todos esperaban, el Rond medio elfo, vestido con una túnica de seda azul oscuro bordada con plata, bajó del estrado, con porte regio y gentil, la mismísima imagen de la nobleza élfica. Junto a él, sujetándolo del brazo, estaba Arwen Undomiel, la estrella vespertina de su pueblo. Se oyeron jadeos entre la multitud reunida. Su vestido estaba tejido con hilos de luz de luna y luz de estrellas, su dobladillo incrustado con joyas que brillaban como rocío bajo el sol de la mañana. Su cabello oscuro caía en cascada como un río de noche, y sus ojos brillaban con una luz suave que parecía reflejar los cielos mismos. Cuando su mirada se encontró con la de Silas al otro lado del patio, el mundo pareció quedar en silencio. Una sonrisa floreció en sus labios, suave, radiante, llena de la calidez de la eternidad, y en ese momento, fue como si la luz de las estrellas misma hubiera descendido a la tierra. Bajo los árboles gemelos del castillo de Hogwarts, el jardín se había transformado en un reino de luz y magia vivientes. Cada centímetro del vasto jardín florecía en colores radiantes. Flores de todo tipo brillaban en tonos violeta, escarlata y dorado, sus pétalos relucían como si estuvieran espolvoreados con luz de estrellas. Enredaderas encantadas trepaban por los arcos de mármol, enroscándose en elegantes espirales, de las que las flores continuamente dejaban caer cascadas de polen luminoso que centelleaba en el aire como pequeñas luciérnagas. Una suave música sonaba desde instrumentos invisibles, y al ritmo de la melodía, las flores y la hierba se mecían como si bailaran. Arriba, los árboles gemelos mismos habían despertado en esplendor. Aunque no estaban en su temporada natural de floración, el árbol dorado y el árbol blanco estallaron en flores radiantes.
La luz dorada del sol y la luz plateada de la luna se mezclaban y caían como seda tejida, bañando a los invitados y a la pareja de abajo en un brillo etéreo. Los pétalos flotaban lentamente en el aire, deteniéndose, girando y formando delicadas figuras de hadas florales, que revoloteaban entre los invitados, esparciendo fragantes flores sobre Silas y Arwen. El aire estaba impregnado de dulce aroma, refrescando el espíritu. Quienes lo respiraban sentían cómo se desvanecía la fatiga, como si el jardín mismo los sanara. Bajo los árboles gemelos, dos grandes ramas se extendían hacia afuera, una dorada y otra plateada, entrelazadas en la parte superior para formar un arco viviente, del que colgaban suaves cortinas de seda, que brillaban tenuemente con luz. Silas se encontraba bajo este arco, regio y sereno, con la corona de la sabiduría sobre su frente brillando tenuemente con luz rúnica. Su túnica blanca plateada, ribeteada de oro, reflejaba el brillo de los árboles gemelos, y el collar de la estrella vespertina descansaba sobre su pecho. Todas las miradas se volvieron hacia él cuando la música cambió a una melodía más lenta y solemne. Desde el sendero que atravesaba el jardín, apareció el Rond, caminando con gracia y dignidad, del brazo de su hija. Los invitados contuvieron la respiración. Cuando el Rond llegó al arco, se volvió hacia Silas. Con una sonrisa que contenía orgullo y un rastro de tristeza paternal, colocó la mano de Arwen en la de Silas. Luego, tras un leve asentimiento, se hizo a un lado. En ese momento, Gandalf, de pie ante el arco como oficiante, alzó ligeramente su bastón, cuya punta brillaba como una estrella. Su rostro, generalmente severo, se iluminó de alegría, y su voz, cálida y poderosa, resonó por todo el jardín. En nombre de Barda, reina de las estrellas, y Manwë, rey de los Valar, damos testimonio de esta unión, de elfo y mago, de luz y sabiduría. A medida que sus palabras se extendían por el aire, los cielos parecieron responder. Las estrellas brillaron con más intensidad, centelleando como diamantes esparcidos sobre terciopelo profundo. Entonces, desde el lejano oeste, aparecieron tres águilas gigantes, con las alas extendidas y brillantes a la luz de las estrellas. Volaron en círculos con gracia sobre el castillo, sus gritos resonando como trompetas divinas. Exclamaciones de asombro recorrieron la multitud, e incluso Gandalf se detuvo un instante, con los ojos brillantes. Ah, murmuró con una sonrisa, parece que los Valar mismos envían su bendición. Bajo el arco, Silas y Arwen se volvieron el uno hacia el otro. Con reverente cuidado, se quitaron sus anillos de compromiso de plata e intercambiaron alianzas de boda de oro. El anillo que Silas había preparado para Arwen era una obra maestra, dos delgadas bandas de oro entrelazadas como una sola. Una grabada con diminutas gotas de rocío, la otra con runas iluminadas por las estrellas. Brillaba suavemente mientras él lo deslizaba en su dedo. Lo que nadie más que él y el espíritu de Celebrimbor sabían era que este anillo no era un regalo ordinario. Fue reforjado a partir del anillo de poder de Saruman, limpiado y remodelado bajo la guía espectral de Celebrimbor. Conservaba el poder de amplificar la magia, pero portaba una nueva bendición, un sutil encantamiento de fortuna. Unas Silas lo había llamado el anillo de la suerte. No evitaría la muerte ni doblegaría el destino por completo, pero guiaría a quien lo llevara hacia la serendipia, momentos de gracia, percances evitados y puertas que se abrían justo cuando debían. Mientras colocaba el anillo en su mano, una flor dorada cayó del árbol de arriba y aterrizó perfectamente en el cabello oscuro de Arwen, brillando contra él como la luz del sol sobre el agua. Entonces, una sola fruta plateada cayó del árbol blanco y rodó suavemente hasta su palma. Su superficie brillaba como la luz de la luna congelada en cristal. Arwen sonrió con asombro y reverencia, guardando el regalo cuidadosamente antes de levantar la banda de oro que había preparado. El anillo que le dio a Silas era sencillo pero elegante, su artesanía inconfundiblemente élfica. Una gema negra descansaba sobre él, engastada en una delicada filigrana. En el momento en que tocó su piel, Silas sintió el pulso del poder. La gema no era otra que la piedra de la resurrección, su propio regalo de compromiso para ella, ahora reforjada y mejorada por el encantamiento élfico. La sintió resonar dentro de él, ya no limitada por las restricciones que una vez tuvo. Antes, solo podía invocar espíritus ligados a su propio corazón, aquellos cuyas emociones había heredado o compartido. Invocar a Celebrimbor había requerido la ayuda de Galadriel y recuerdos prestados, un acto peligroso que amenazaba su propia mente. Pero ahora, la piedra de la resurrección se había transformado. A través del vínculo del matrimonio y la artesanía élfica que la fortaleció, el anillo ya no requería ataduras emocionales.
Además, también podía ver el inframundo y sus criaturas, y entrar en el inframundo a través del anillo. Al ver la expresión de alegría de Silas, Arwen sonrió, con una voz tan suave como una brisa entre hojas iluminadas por las estrellas. Este anillo fue forjado personalmente por mi abuela, dijo, sosteniendo su mano. Combinó la piedra de la resurrección con la banda misma para amplificar su poder. Yo solo ayudé con el diseño. Los ojos de Silas se abrieron ligeramente al darse cuenta. Por supuesto, Galadriel, princesa de los Noldor, sobrina de Fëanor, el legendario creador de los Silmarils. Los Noldor eran inigualables en su artesanía. Si Galadriel había prestado su mano, entonces la belleza y el poder del anillo eran incomparables. Después de intercambiar los anillos y pronunciar sus votos, Gandalf alzó su bastón, con el rostro radiante de alegría. Por la bendición de Barda y Manwë, declaró, con su voz resonando por todo el jardín, declaro completa esta unión. De inmediato, una ola de aplausos y vítores recorrió la multitud. Los árboles gemelos liberaron una nueva lluvia de flores, y el cielo explotó con una cascada de fuegos artificiales mágicos, luces doradas, plateadas y violetas pintando los cielos. Elrond, Galadriel, Celeborn y Glorfindel sonrieron cálidamente, con los ojos llenos de orgullo y bendiciones para los recién casados. En medio del estruendo de la celebración, Silas rodeó suavemente la cintura de Arwen con un brazo y la atrajo hacia sí. Sus labios se unieron en un beso profundo y tierno, ante los vítores y aplausos de todos a su alrededor. Arwen, susurró Silas suavemente cuando se separaron, con los ojos brillantes de emoción, finalmente eres mía. Las mejillas de Arwen se sonrojaron mientras sonreía, con la mirada llena de afecto. Sí, murmuró, soy tuya, y estaremos juntos por toda la eternidad. Por un instante fugaz, el deseo se agitó en el corazón de Silas al contemplar su rostro radiante y la curva de sus labios, pero lo dominó, optando en cambio por entrelazar sus dedos con los de ella. Juntos, se volvieron para mirar a la multitud, recibiendo las bendiciones y los vítores de su gente. De la mano, descendieron de la plataforma, caminando por la larga alfombra roja que conducía al castillo. Los ciudadanos de Oxmeadeire, reunidos a ambos lados, se inclinaron profundamente, muchos incluso arrodillándose con devoción y admiración. Para ellos, esto era más que una boda, era el comienzo de un nuevo capítulo. Su señor ahora tenía una dama, y susurros de esperanza y prosperidad llenaban el aire. Algunos incluso rezaban en silencio por el día en que su señora Arwen bendeciría el castillo con una nueva vida. Silas y Arwen sonrieron cálidamente a la gente, con el corazón conmovido por tanta sinceridad. Al entrar en el castillo, las paredes parecieron cobrar vida. Los retratos a lo largo de los pasillos se inclinaron, alzaron sus copas o agitaron pañuelos en señal de celebración. Algunos incluso cantaron bendiciones al pasar la pareja, y los retratos de Silas y Arwen intercambiaron un cariñoso asentimiento y una sonrisa desde su mundo pintado. El banquete de bodas duró 3 días y 3 noches, lleno de música, risas e interminables brindis. Cuando por fin terminó la celebración, los invitados se fueron marchando poco a poco. Los habitantes de Oxmeadeire descendieron de la montaña en grupos, con los rostros radiantes de alegría, llevando consigo historias que relatarían durante años, quizá durante generaciones. Aquellos que habían viajado desde lejos, señores, reyes y magos, regresaron a través de las chimeneas de la Red Floo o los trasladores de un solo uso que Silas había fabricado para su comodidad. Entre ellos, Ecthelion II, senescal de Gondor, quedó especialmente impresionado por la comodidad de la Red Floo. Antes de partir, estrechó la mano de Silas con sinceridad. Señor Silas, dijo, debe visitar Minas Tirith algún día. La ciudad blanca se sentiría honrada de albergar tales maravillas de la magia. Quizás su red también podría servir a la capital de Gondor. Silas, sonriendo, aceptó de inmediato. Iré cuando el tiempo lo permita, y tal vez revise sus archivos mientras esté allí. Finalmente, al atardecer de la tercera noche, los elfos de Rivendell y Lothlórien se prepararon para regresar a casa. Elrond, Galadriel y Celeborn rechazaron cortésmente la invitación de Silas a quedarse más tiempo. Con cálidas despedidas, algunos alzaron el vuelo en sus corceles alados, mientras que otros partieron con gracia a través de las brillantes llamas verdes de la Red Floo. Hablando de Pegasos, Silas originalmente había regalado 6 de ellos a Elrond, Elladan, Elrohir, Galadriel, Celeborn y Arwen como regalos de boda y muestras de amistad. Los elfos, completamente encantados por estas magníficas criaturas, dejaron de lado su habitual moderación e inmediatamente se pusieron a criarlos.
Reunieron los mejores córceles de Rivendell y Lothlórien, formando manadas cuidadosamente seleccionadas para servir como compañeros y parejas de los Pegasos, una empresa que incluso los más estoicos entre ellos abordaron con entusiasmo. Sus esfuerzos fueron recompensados rápidamente. Para su deleite, la unión entre Pegasos y córceles comunes produjo un 50% de probabilidad de producir auténticas crías aladas. En pocos años, los elfos habían criado casi 50 nuevos Pegasos, y seguían trabajando con entusiasmo para aumentar su número. De hecho, estaban tan entusiasmados que incluso pusieron sus ojos en los 12 Pegasos híbridos que el propio Silas había criado. Durante el año siguiente al compromiso, estos híbridos permanecieron en Rivendell bajo el cuidado de los elfos, cada uno tratado como un tesoro real, y cada uno, para el silencioso horror de Silas, desarrollando su propia manada. A veces, le preocupaba que sus pobres Pegasos pudieran terminar completamente exhaustos antes de que pudieran siquiera tirar de otro carruaje. Después de que el último de los invitados se marchara, Elrond, Galadriel, Celeborn y sus séquitos alzando el vuelo o desapareciendo a través de chimeneas encantadas, el castillo finalmente quedó en silencio. Solo Silas y Arwen permanecieron. Liberado por fin de la formalidad de los invitados y los ancianos, Silas sintió que se le quitaba un peso de encima. Sin darle a Arwen un momento para ponerse sentimental por la partida de su familia, la tomó en brazos en medio de su risa sorprendida y corrió directamente hacia sus aposentos. Las puertas se cerraron firmemente tras ellos durante los días de las celebraciones, con su formidable familia presente, los ojos vigilantes del Elrond, la serena sonrisa de Galadriel, la tranquila dignidad de Celeborn y 2 hermanos sobreprotectores. Silas no se había atrevido a actuar libremente. Por no mencionar a Legolas, Balin y algunos invitados traviesos que se habían deleitado en iniciarlo con interminables rondas de vino de Doruinión, una añada potente tan fuerte que se decía que incluso el rey Thranduil la abordaba con precaución. Así que, cuando se pronunció la última despedida, las amables ofertas de Silas para que se quedaran fueron, principalmente por las apariencias. Interiormente, celebraba el primer momento de verdadera paz con su nueva esposa. Los recién casados desaparecieron de la vista durante un mes entero, pasando su luna de miel en una bruma dichosa dentro de los muros del castillo. Cuando finalmente emergieron, ambos lucían sonrisas inconfundiblemente satisfechas, aunque el resplandor de Arwen y la expresión ligeramente aturdida de Silas hicieron que el personal intercambiara miradas cómplices dentro del castillo. La vida encontró un nuevo ritmo. Los sirvientes, asistentes y mayordomos, todos leales a su señor, recibieron a Arwen con calidez. Su gracia y amabilidad encantaron a todos los que conoció, y rápidamente se ganó su afecto. La llamaban señora de la mansión, señora Arwen o simplemente señora Lucero del Tarde. Silas le confió oficialmente la administración de los asuntos del castillo, una responsabilidad que ella aceptó con suave confianza. Juntos, descendieron al tesoro del sótano, donde le presentaron a Smaug el interminable y brillante tesoro que allí se encontraba. El gran dragón, reconociendo la condición de Arwen como la amada de su amo, reprimió su arrogancia e intentó comportarse con cortesía. De entre los montones de tesoros, Smaug seleccionó cuidadosamente la gema más grande e impecable, un zafiro iridiscente con vetas de oro, y se la presentó con una reverencia casi regia. Silas alzó una ceja sorprendido. Vaya, vaya, comentó secamente, nunca te había visto tan generoso. Smaug solo movió la cola y resopló, fingiendo no oír. Con Arwen cómodamente instalada como señora del castillo, Silas preparó su viaje de luna de miel. A petición suya, transfiguró su gran carruaje dorado volador en algo más sencillo, un modesto carruaje de madera bellamente elaborado, y eligió un solo Pegaso para tirar de él, ocultando sus alas con magia. Así, al caer el crepúsculo sobre las colinas de la cima de los vientos, el señor y la señora del castillo de Hogwarts partieron en silencio para su primer viaje juntos. Descendieron por el camino de montaña hacia Hogsmeade, pero para evitar llamar la atención, Silas lanzó un encantamiento de invisibilidad sobre el carruaje y sobre ellos mismos. Las calles de la bulliciosa ciudad estaban llenas de vida, vendedores pregonando, comerciantes regateando, niños riendo, el aroma de nueces tostadas y pan recién horneado flotando en el aire. Entre la multitud había aventureros, comerciantes y bardos errantes, cuyas conversaciones aún giraban en torno a la boda que había tenido lugar un mes antes. Los habitantes del pueblo hablaban con ojos brillantes, su orgullo evidente, mientras relataban cada momento deslumbrante a los curiosos viajeros que habían venido de lejos. Dentro del carruaje, Arwen lo observaba todo con silenciosa fascinación.
Este mundo de humanos, tan vibrante, ruidoso y lleno de movimiento, era completamente diferente a la tranquila belleza de Rivendell o la etérea calma de Lothlórien. Despertó algo en su corazón, una leve sensación de pertenencia, una calidez que no podía nombrar del todo. Después de todo, era mitad humana. Aunque poseía la gracia atemporal de los elfos, había una chispa de calidez mortal en ella que la hacía sonreír ante la risa de los niños y sentirse a gusto en medio del caos de la vida. 2. Al ver la brillante curiosidad de Arwen, Silas sonrió y le tendió la mano. Ven, dijo en voz baja. Demos un paseo. Bajaron del carruaje y pasearon juntos por las calles de Hogsmeade, sus figuras ocultas por el hechizo de invisibilidad. Para cualquier transeúnte, eran solo otra pareja disfrutando de la tarde, nada más, nada especial. El aire estaba perfumado con pan horneado, nueces tostadas y fruta fresca. Los puestos del mercado bordeaban ambos lados de la calle, y los vendedores anunciaban alegremente sus productos. Los ojos de Arwen brillaban de asombro. Examinó las baratijas hechas a mano, sencillas pero llenas de cariño, bufandas tejidas teñidas de colores brillantes, pequeños animales tallados, cuentas de vidrio que atrapaban la luz del sol como pequeñas estrellas. Para una elfa que había pasado siglos rodeada de una artesanía perfecta y etérea, había algo singularmente humano en estas creaciones imperfectas que las hacía hermosas. Silas, caminando a su lado, hacía el papel de un esposo devoto. Cada vez que ella se detenía en un artículo durante más de unos segundos, él sonreía y decía, nos lo llevaremos. Había venido bien preparado, llevando una bolsa de oro del tesoro de Smaug, suficiente para mantener incluso la juerga más extravagante durante meses. Y gracias a su bolsa espacial encantada, no tenía que preocuparse por el espacio en absoluto. Los vendedores nunca supieron quién acababa de comprar la mitad de su mercancía. Solo sintieron un ligero toque, el tintineo de las monedas de oro y la inquebrantable sensación de que algo maravilloso acababa de suceder. Después de un largo paseo, la pareja llegó a la orilla del lago, donde el reflejo de las montañas brillaba en el agua. Un pintor estaba sentado cerca, capturando cuidadosamente la escena con pinceladas rápidas y gráciles. Arwen se detuvo a observar, fascinada por cómo usaba colores simples para dar vida al mundo. Cuando terminó, Silas compró silenciosamente la pintura fresca, guardándola en su bolsa. Desde allí, se dirigieron a la plaza central, donde artistas callejeros entretenían a una multitud cada vez mayor. Un tragafuegos lanzó una columna de llamas que se enroscó en el aire vespertino, seguido de un tragasables que provocó exclamaciones de asombro entre los espectadores. Arwen aplaudió encantada, susurrándole a Silas. Estos mortales, su valentía y arte se sienten como magia en otra forma. Silas rió entre dientes. Supongo que lo es. Cuando terminó la actuación, arrojó varias monedas de oro hacia los artistas. Las monedas brillaron al caer, provocando gritos de gratitud atónitos de los artistas, quienes casi rompieron el hechizo de invisibilidad con su emoción. A medida que el crepúsculo se profundizaba, la pareja se dirigió a la posada del Caballo Saltador, una sucursal recién construida de la famosa taberna de Bree. Su dueño, el alegre hijo de Buttercup, había heredado tanto la voz atronadora de su padre como su don para la hospitalidad. Dentro, la posada estaba llena de vida. Aventureros, mercaderes y lugareños abarrotaban el salón. El aire estaba cargado de risas, humo y aroma a cerveza. Silas y Arwen se acomodaron en un rincón tranquilo cerca de la ventana. Poco después llegaron 2 jarras espumosas de cerveza, y junto a la chimenea, un bardo rasgueó un arpa y comenzó a cantar. Era una melodía familiar, una que todas las tabernas de la región parecían conocer. La historia de Lord Silas, el domador de dragones. La voz del bardo se elevó con pasión, pintando escenas de fuego y truenos, de coraje y victoria. La multitud escuchaba con asombro, sus rostros iluminados por la luz parpadeante del fuego, jadeando de miedo ante el peligro, vítores de alegría ante el triunfo. Silas se recostó en su silla, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. La versión del bardo estaba tan llena de drama y adornos que incluso él, el supuesto héroe, se sentía como un espectador en su propia leyenda. No es de extrañar que estos juglares se ganen la vida, murmuró divertido. Podrían hacer que atar los cordones de los zapatos suene como una batalla épica. Arwen rió entre dientes, con los ojos brillantes. Tal vez deberías contratarlo para que cante en nuestro próximo banquete. Solo si corta la parte donde supuestamente luché con el dragón a mano limpia. Compartieron una risa silenciosa y se quedaron hasta que la última nota del bardo se desvaneció entre aplausos. Luego, cuando la luna se elevó sobre los tejados y la multitud comenzó a dispersarse, se levantaron y se escabulleron de nuevo en la noche.
Después de pasar un día explorando la animada ciudad, Silas y Arwen regresaron a su carruaje. Con el suave zumbido de la magia, Pegaso extendió sus alas y el carruaje se elevó una vez más hacia el cielo estrellado. Siguieron el gran camino del este hacia el oeste, dejando atrás Oxmeade. 293. Eading West. El carruaje de Silas y Arwen avanzaba con paso firme por el camino del este, sus ruedas de madera zumbando suavemente contra el sendero empedrado. El viento de principios de otoño traía un ligero frío, y el aroma a pino y tierra recién removida flotaba en el aire. Su primera parada fue Ciudad de Bree, donde pasaron 2 días agradables. Allí, Silas se reunió con el alcalde Greamare. Ambos hablaron extensamente sobre el asedio anterior de los caminantes blancos, repasando las defensas de la ciudad y las lecciones aprendidas de aquella noche terrible. Para asegurarse de que tal crisis nunca más pudiera dejar a Bree aislada, Silas instaló personalmente una nueva red Flu. Varias chimeneas públicas, incluidas las del ayuntamiento, el cuartel de la guardia y la posada del caballo saltarín, ahora estaban conectadas tanto con Oxmeade como con el castillo de Hogwarts, creando un canal de comunicación de emergencia permanente. Arwen observó cómo Silas demostraba las llamas verde esmeralda de la red a los asombrados habitantes del pueblo, con los ojos llenos de orgullo. La gente de Bree, que antes tenía que depender de jinetes y mensajeros, ahora podía pedir ayuda desde kilómetros de distancia en cuestión de segundos. A diferencia de Oxmeade, cuyo encanto radicaba en su magia, el turismo y la proximidad al castillo, Bree prosperaba como centro comercial. Las calles estaban llenas de carromatos y mercaderes, y los mercados rebosaban de productos de todos los rincones de la Tierra Media. Vino de Doruinión, caballos de Rohan, acero de Gondor, productos de la comarca e incluso las sedas de Arad. La mezcla de voces, olores y colores deleitaba a Arwen, quien se maravillaba de cómo humanos y hobbits, enanos e incluso algunos elfos, comerciaban juntos en un bullicio pacífico. Después de despedirse del alcalde, Silas y Arwen continuaron hacia el oeste. Su siguiente parada fueron las quebradas de los túmulos. Los antiguos túmulos se alzaban silenciosos e inquietantes, sus piedras cubiertas de hierba susurrando con el viento. La expresión de Silas se endureció. Levantó su varita, murmuró un conjuro y desató fuego demoníaco. Las llamas serpentinas se deslizaron por las colinas, consumiendo los huesos de los muertos y las tumbas destrozadas hasta que solo quedaron cenizas. Esta vez, dijo en voz baja, con los ojos brillando dorados a la luz del fuego, el rey brujo no encontrará nada que profanar. Arwen no dijo nada, solo extendió la mano hacia él, y él la apretó suavemente. Mientras avanzaban, llegaron a los límites del bosque viejo. Allí, Pegaso, sintiendo la magia en el aire, extendió sus alas una vez más. El carruaje se elevó por encima de los árboles, deslizándose bajo sobre la copa de robles antiguos y sauces susurrantes. El bosque de abajo se agitó, como si los propios árboles hubieran despertado para verlos pasar. En el corazón del bosque los esperaban Tom Bombadil y Goldberry, quienes parecían haber presentido su llegada mucho antes. Su pequeña casa junto al río Witwind brillaba cálidamente en el crepúsculo. Tom los saludó con su habitual carcajada estruendosa, y Goldberry recibió a Arwen con los brazos abiertos. La cena que siguió fue un festín de colores y sabores. Pan con miel, pescado de río asado con hierbas y vino dorado espumoso que brillaba como la luz del sol en la copa. Arwen y Goldberry se hicieron amigas rápidamente. Sus risas se mezclaban como música mientras intercambiaban historias sobre ríos, estrellas y la suave magia de las cosas que crecen. Mientras tanto, Silas habló en privado con Tom sobre el anillo único. Me temo que te he molestado, admitió. Sauron no abandonará la búsqueda. Si se da cuenta de que el anillo está aquí, incluso él podría intentar venir él mismo. Los ojos azules de Tom brillaron. Si no deseo ser encontrado, nadie me encontrará, dijo alegremente. E incluso si lo hacen, el bosque no recibe bien a los invitados no deseados. Que lo intenten. Silas sonrió, a la vez tranquilo y humilde. Después de varios días tranquilos en el bosque viejo, Silas y Arwen se despidieron de Tom y Valla de Oro, siguiendo la suave curva del río Viento Concha hasta llegar a Buckland, justo al oeste del bosque. Allí, visitaron a Drogo Bolsón, quien ahora estaba felizmente casado con Prímula Brandígamo, hija del jefe Brandígamo. Silas miró a la joven pareja y sonrió, divertido al pensar que su hijo, Frodo, algún día desempeñaría un papel tan trascendental en la historia. Los Brandígamo los recibieron con gran hospitalidad. Aunque la visita fue breve, la velada estuvo llena de risas, comida y relatos de viejas aventuras. A la mañana siguiente, partieron, viajando hacia el norte a lo largo del río Brandivino, donde los sauces se mecían sobre el agua como guardianes soñolientos.
Cruzando el puente del Brandivino, continuaron hacia el oeste a través de una cadena de alegres aldeas Hobbit hasta que la familiar vista de Hobbiton apareció en el horizonte. Las colinas onduladas eran exuberantes y verdes, salpicadas de flores silvestres y las puertas redondas y pintadas de colores brillantes de las casas Hobbit se acurrucaban en las laderas. «Es tan tranquilo aquí», dijo Arwen, sonriendo suavemente mientras el viento levantaba su cabello oscuro. Silas la rodeó con un brazo por la cintura y asintió. «Estoy de acuerdo. Es uno de los pocos lugares que quedan en la Tierra Media intactos por la codicia o la sombra. Cuando llegué por primera vez a este mundo, fue aquí donde desperté, y fue Bilbo quien me encontró y me acogió». Rió entre dientes levemente. «Si no fuera por él, probablemente me habría muerto de hambre antes de descubrir dónde estaba el este». Arwen escuchó con cariño y diversión mientras él relataba sus primeros días en Bolsón Cerrado, su confusión, la infinita hospitalidad de Bilbo y cómo una vez confundió una tetera con un caldero. El camino serpenteaba hacia la colina Hobbit, el corazón de Hobbiton. El olor a hierba y tierra labrada llenaba el aire, y la luz del sol brillaba en la puerta verde redonda de la cima. Su carruaje se detuvo suavemente ante la familiar puerta de Bolsón Cerrado. Afuera, en una silla de mimbre junto al sendero del jardín, Bilbo Bolsón estaba sentado tranquilamente bajo el sol de la tarde. Tenía un pergamino doblado en una mano y su inseparable pipa en la otra, fumando con satisfacción mientras los anillos de humo se elevaban perezosamente en el aire. Los ojos de Bilbo se abrieron de par en par en el momento en que vio el alto corcel blanco que tiraba del carruaje. Era diferente a cualquier caballo que hubiera visto, blanco puro, brillante como la luz de la luna, su pelaje casi resplandecía bajo el sol de la tarde. Caminaba tan ligeramente que sus cascos apenas parecían tocar el suelo, como si la gravedad misma lo hubiera olvidado. Cuando el carruaje se detuvo frente a Bolsón Cerrado, Bilbo frunció el ceño desconcertado. No había cochero, ni riendas que se movieran solas. Todo estaba quieto, elegante y silencioso. Entonces se abrió la puerta. Salieron Silas y Arwen. «Silas. Arwen», exclamó Bilbo, con el rostro iluminado como el sol de la mañana. Tiró el pergamino y la pipa y se apresuró por el sendero, con su redonda barriga balanceándose ligeramente al caminar. «¿Cómo demonios habéis acabado aquí?» Silas saltó del carruaje, se giró y ayudó a Arwen a bajar, su vestido plateado rozando la hierba. Abrazando a Bilbo con fuerza, rió. «Estamos de luna de miel, viejo amigo. Pasando por la comarca, no pude resistirme a visitarte. Espero que aún nos dejes entrar». «¿Dejaros entrar?» Bilbo sonrió radiante. «Mi querido amigo, eres la mejor sorpresa que he tenido en años. Por supuesto que sois bienvenidos, pasad, pasad». En la puerta redonda verde, miró a Arwen con aire de disculpa. «Cuidado con la viga, mi señora. Esta casa no está precisamente construida para gente alta». Silas y Gandalf se golpearon la cabeza aquí una vez. Arwen sonrió con gracia, bajando la cabeza. «Gracias, amo Bilbo. Tendré cuidado». Silas, sonriendo, también bajó la cabeza, recordando su primer y doloroso encuentro con ese mismo marco de puerta. Una vez dentro de Bolsón Cerrado, Silas movió discretamente su varita. El techo se expandió hacia arriba, las paredes se estiraron ligeramente hasta que la acogedora madriguera Hobbit se sintió mucho menos estrecha. Bilbo se movía alegremente, colocando de todo, desde pasteles de semillas y tartas de miel hasta carnes frías, quesos y jarras de cerveza. En un momento dado, incluso intentó salir corriendo al mercado a comprar verduras frescas, hasta que Silas lo detuvo amablemente. «Ya has hecho más que suficiente, Bilbo», dijo Silas cálidamente. «Siéntate y disfruta con nosotros». Los tres pasaron horas recordando viejos tiempos. Arwen escuchaba con genuina diversión mientras Bilbo relataba historias de los primeros días de Silas en la comarca, su confusión con las teteras, su fascinación por la jardinería y la vez que casi provocó una explosión al intentar hacer tostadas con magia. La risa de Bilbo llenó la pequeña madriguera Hobbit como música. Se quedaron 3 días en Hobbiton cada mañana, caminaban juntos por las verdes colinas, Silas y Arwen de la mano, con Bilbo trotando alegremente a su lado. Visitaban el mercado, probaban pasteles y cerveza, y veían a los niños rodar por las laderas cubiertas de hierba. Arwen estaba completamente encantada por la pacífica belleza de la comarca, el ritmo pausado de la vida, los alegres hobbits, el olor a tierra fresca y flores. Cuando llegó el momento de partir, Bilbo se resistía a dejarlos ir. Se quedó en la puerta de su jardín, saludando con la mano mientras el carruaje comenzaba a bajar la colina. Desde Hobbiton, viajaron a través del corazón de la comarca, pasando por Mitchell Delvin, donde se detuvieron brevemente antes de continuar hacia el oeste.
La tierra se volvió más tranquila a medida que se acercaban al mar, y pronto el camino terminó en las brillantes aguas del Golfo de Lune, los puertos grises. Allí, Círdan el carpintero de barcos les dio la bienvenida personalmente. El viejo elfo, de barba plateada y sereno, estaba de pie en el muelle rodeado por el sonido de las olas y las gaviotas detrás de él. El puerto estaba bordeado de elegantes barcos blancos, cuyos mástiles se alzaban como lanzas de plata contra el horizonte. Pero lo que más llamó la atención de Silas y Arwen fueron los barcos de vapor, grandes naves cuyos motores silbaban suavemente, combinando la magia élfica con el ingenio mortal. Silas se maravilló de lo lejos que habían avanzado los elfos en tan poco tiempo. Estos barcos de vapor encantados usaban una llama mágica que nunca se apagaba, ardiendo sin cesar mientras hubiera agua para alimentar las calderas. Ya no dependían del viento ni de la tripulación, lo que hacía que los viajes fueran más rápidos y seguros. Los elfos Teleri, expertos en navegación, ahora navegaban más lejos y por más ancho el océano. Dado que Aman, donde se encuentra Valinor, fue trasladada a otra dimensión por Ilúvatar, el dios creador, solo tomando el camino recto se podía llegar a Valinor. De lo contrario, navegar hacia el oeste solo llevaría de vuelta al punto de partida porque el mundo actual de Arda es esférico. Y además de la Tierra Media, este mundo también tiene la legendaria Tierra del Sol y la Tierra de las Tinieblas. La Tierra del Sol también se conoce como el Lejano Oriente, un continente en el Lejano Oriente de Arda, que corresponde a Aman en el extremo oeste, separado de la Tierra Media por el Mar del Este, y es la Tierra del Amanecer. La Tierra de las Tinieblas, por otro lado, es un continente formado por la división de la Tierra Media durante la Guerra de la Cólera, ubicado al sureste de la Tierra Media, una tierra cuyas condiciones son completamente desconocidas, que existe solo de nombre. Estos dos continentes solo se conocían de nombre, incluso para los antiguos elfos. Después de que Ilúvatar doblara el mundo de Arda en una esfera, la Tierra del Sol, que una vez estuvo en el extremo este, y la Tierra de la Oscuridad, que una vez estuvo en el sureste, se desplazaron a posiciones más al oeste que Aman, que se encontraba en el extremo oeste. En teoría, navegando sin cesar hacia el oeste, se podría llegar a cualquiera de los dos continentes. Pero ni siquiera Círdan, el constructor naval más hábil, pudo construir una embarcación lo suficientemente fuerte como para cruzar el vasto océano. Las olas por sí solas podían romper mástiles y aplastar cascos. Ahora, con máquinas de vapor y construcción naval en acero, los elfos amantes del mar intentaban llegar a la Tierra del Sol, o incluso circunnavegar Arda, una hazaña nunca antes lograda. Al escuchar los planes de Círdan, Silas estaba secretamente asombrado. Había dado paso, sin querer, a la era élfica de la navegación. También sintió curiosidad por las tierras legendarias, preguntándose si allí vivían personas u otros seres después de permanecer en puertos grises durante una semana y visitar los puertos de Alonde y Forlindon. Silas y Arwen se despidieron de Círdan y abordaron un gran barco con destino a Pelargir, el puerto más grande de Gondor. El viaje duró un mes completo antes de que llegaran a la bahía de Belfalas. Según el capitán, esta velocidad solo fue posible gracias a la máquina de vapor. Los antiguos barcos de vela habrían tardado al menos el doble. Durante el mes en el mar, Silas y Arwen pescaron desde la cubierta, exploraron las islas cercanas volando e incluso transformaron sus cuerpos para viajar bajo el agua, usando encantamientos de cabeza de burbuja o transfiguración humana para obtener branquias y colas. Sus transformaciones llamaron la atención de varios Oarni, gente del mar, espíritus marinos que servían a los Maiaos e Yuinen. Con cabello tan blanco como la espuma del mar y colas brillantes, se movían por el agua como fantasmas curiosos por la pareja transformada. Los tritones se encariñaron con Arwen, reconociéndola como la nieta de Arendil, a quien una vez ayudaron en las bocas del Sirión. Por afecto, le regalaron a Arwen collares de perlas formados con sus lágrimas, perlas mucho más preciosas que las ordinarias y un ingrediente clave del Felix Felicis. Cuando su barco finalmente llegó a Pelargir, Silas y Arwen desembarcaron y condujeron su carruaje por la ciudad portuaria. Pelargir se encontraba en la confluencia de los ríos Anduin y Sirit, y servía como base principal de la armada de Gondor. Después de años de incursiones piratas, sus defensas estaban fuertemente fortificadas. Esta vez, Silas y Arwen no usaron magia de invisibilidad, y su aparición atrajo la atención de inmediato, especialmente la de Arwen. Su serena gracia y belleza dejaron a todos asombrados, demasiado humildes para acercarse. Hasta que finalmente, el comandante naval estacionado en el puerto fue alertado al oír el nombre de Silas, no se atrevió a ser negligente e inmediatamente invitó a Silas y Arwen a su residencia como invitados de honor. Como oficial de alto rango de Gondor, naturalmente conocía a Silas.
No hacía mucho, incluso el propio regente había asistido personalmente a la boda de Silas. Silas aceptó la invitación y, junto con Arwen, fue a la residencia del comandante. Sistema de registro de Hogwarts. Ubicación: Gondor, Pelargir. ¿Desea registrarse? Apareció el mensaje tan esperado. Los ojos de Silas se iluminaron e inmediatamente confirmó. Inicio de sesión exitoso. Felicitaciones por obtener el método para crear el sombrero seleccionador. ¿Sombrero seleccionador? Silas se sorprendió un poco. No necesitaba casas al estilo de Hogwarts aquí, así que ¿qué utilidad podría tener? Aún así, aunque un poco decepcionado, Silas rápidamente se sintió intrigado por la naturaleza del sombrero. El sombrero seleccionador era un artefacto mágico consciente, capaz de hablar, pensar y ser creativo. Componía nuevas canciones cada año, comentando humorísticamente sobre la vida escolar, y podía percibir las cualidades y deseos internos de cualquiera que lo usara. A diferencia de los retratos mágicos, que solo eran ecos animados de la memoria, el sombrero seleccionador realmente pensaba y creaba de forma independiente. Eso significaba que lindaba con el reino de la vida artificial, la cúspide de la alquimia y el encantamiento. Si pudiera comprender sus principios, Silas podría algún día crear autómatas alquímicos, asistentes inteligentes y leales con pensamiento independiente. Al darse cuenta de esto, Silas sintió que la recompensa por sí sola hacía que el viaje valiera la pena. Después de quedarse en Pelargir durante varios días y recorrer el puerto, Silas y Arwen partieron, dirigiéndose al norte hacia Minas Tirith, la capital de Gondor. Viajaron tranquilamente, admirando el paisaje de Gondor a lo largo del camino. Su carruaje encantado lo tenía todo. Un pequeño dormitorio, cocina y baño, por lo que nunca necesitaron posadas. Siempre que encontraban una vista hermosa, simplemente se detenían. Sus caballos alados eran inteligentes y se guiaban solos. Solo necesitaban indicaciones antes de volar o trotar hacia adelante. A este ritmo relajado, lo que normalmente les tomaría 3 días, les tomó medio mes antes de que finalmente llegaran a Minas Tirith. Cuando la ciudad blanca construida en la ladera de la montaña apareció a la vista, tanto Silas como Arwen no pudieron evitar maravillarse. Las imponentes puertas de bronce, talladas con relieves de los reyes de Gondor y el árbol blanco, irradiaban grandeza y una belleza solemne. Cuando su carruaje se acercó a la puerta, una compañía de asistentes de Gondor se adelantó respetuosamente para saludarlos. Estimado Lord Silas y Lady, bienvenidos a Minas Tirith. Su Alteza Real el Regente nos ha ordenado esperar su llegada. Por favor, síganme, dijo el asistente principal respetuosamente. Silas no se sorprendió de que el regente ya supiera de su llegada. El comandante naval de Pelargir, siendo uno de los confidentes del regente, habría informado de la noticia de inmediato, y con el Palantir en Minas Tirith, el regente podía observar fácilmente los acontecimientos en todo Gondor. Guiado por los asistentes, Silas condujo el carruaje hacia la ciudad. Minas Tirith, construida en la montaña y respaldada por las montañas blancas, se elevaba en 7 niveles aterrazados. Cada nivel tenía sus propias murallas y puertas de bronce, fuertes y majestuosas. La ciudad nunca había caído, convirtiéndose en un símbolo del espíritu perdurable de Gondor. Tras la sinuosa subida, el carruaje pasó por las 7 puertas hasta llegar a la ciudadela en la cima, donde se alzaban la torre de Ecthelion, el palacio real y el gran salón de los banquetes. En el patio frente al palacio se alzaba un árbol blanco, marchito desde hacía mucho tiempo pero aún puro e inmaculado, tan blanco como el marfil pulido. Este es el tercer árbol blanco de Gondor, dijo una voz familiar. Denethor II, el hijo del regente, a quien Silas y Arwen habían conocido en su boda, bajó los escalones del palacio sonriendo. Se marchitó cuando murió Belector II, el 21º senescal, y desde entonces ha permanecido igual. Bienvenidos de nuevo, mago Silas, Lady Arwen. Minas Tirith se honra con su presencia. Tras un breve intercambio de cortesías, Denethor los condujo al salón del reino, donde el regente Ecthelion II los esperaba en una silla de piedra negra bajo un dosel de mármol con la forma de la corona de Gondor. Detrás de él, una gran talla del árbol blanco brillaba con gemas incrustadas. Ecthelion, aunque tenía más de 60 años, parecía fuerte y digno, y su voz profunda y firme los saludó. Bienvenido a Gondor, mago Silas. He oído hablar mucho de tus hazañas. Al verte hoy, me doy cuenta de que las historias se quedan cortas. Recibió a Arwen con especial reverencia. Como descendiente de Númenor, Ecthelion sabía que Elros, fundador de Númenor, y Elrond, padre de Arwen, eran hermanos. En cierto sentido, Gondor debía su sangre real a su linaje. Si a mí me respetan por mi fuerza, pensó Silas, a ella la honran por su herencia. Uno en voz alta, hizo una leve reverencia.
Su Alteza Real el Regente, hemos admirado durante mucho tiempo su firme custodia de Gondor. Mi esposa y yo solo somos viajeros aquí. Si nuestra visita causa alguna molestia, le ruego me disculpe. Arwen, serena y elegante, se inclinó a su lado en silencio. Su presencia era tan serena como la luz de las estrellas, no es necesario ser tan cortés, mago Silas. Ahora que has llegado a Gondor, te damos la bienvenida con la mayor sinceridad. Dijo Ecthelion II, bajando de su trono con una cálida sonrisa. Se volvió hacia su hijo. Denethor, hoy tenemos invitados distinguidos. Ve y dile al personal que prepare un banquete para darles la bienvenida. Denethor II asintió e inmediatamente fue a hacer los preparativos. Ecthelion continuó. Ya que habéis venido hasta Minas Tirith, por favor, quedaos unos días. Permíteme cumplir debidamente con mi deber como anfitrión. Silas hizo una leve reverencia. Agradecemos a su Alteza Real su generosidad, respondió cortésmente. Guiados por Ecthelion, Silas y Arwen fueron juntos al salón de banquetes. El festín fue animado y cordial, con anfitriones e invitados disfrutando por igual de la comida y la conversación. A medida que el ambiente alcanzaba su punto álgido, la expresión de Ecthelion se tornó solemne. Mago Silas, comenzó, debes haber visto el marchito árbol blanco en el patio. Es el símbolo de la monarquía de Gondor. Desde que se marchitó, generaciones de senescales han buscado un nuevo retoño, pero ninguno lo ha logrado. Sé que vuestro castillo de Hogwarts posee un árbol blanco vivo. Así que tengo una petición sincera. ¿Podría darme un fruto del árbol blanco para plantarlo en nuestro patio en lugar del marchito? Silas no se negó, sino que habló con sinceridad. Su Alteza Real, puedo darle un fruto del árbol blanco, pero sus condiciones de crecimiento son extremadamente duras. Debe estar preparado para la posibilidad de que nunca brote. Ecthelion asintió, suspirando. Lo entiendo. Solo deseo cumplir un antiguo voto de mis antepasados. Si no brota, que así sea. Al ver su sinceridad, Silas sacó un fruto plateado de su bolsillo espacial y se lo entregó. El árbol blanco, ligado al destino mismo, reflejaba el destino de los reinos y los hombres. Cuando Gondor prosperaba, el árbol florecía. Cuando declinaba, el árbol se marchitaba. Silas tenía la tranquila sensación de que, incluso si se plantaba esta nueva semilla, no despertaría a menos que Gondor encontrara de nuevo fuerza y esperanza. En ese momento, apareció el mensaje familiar. Sistema de inicio de sesión de Hogwarts. Ubicación, Gondor, Minas Tirith. ¿Deseas iniciar sesión? Silas respondió en silencio. Iniciar sesión. Inicio de sesión exitoso. Felicitaciones por obtener magia de linaje. ¿Magia de linaje? Pensó sorprendido, luego, a medida que la comprensión y el poder fluían en su mente, su asombro se convirtió en euforía. La magia de linaje, más precisamente descrita como magia de trasplante de linaje, era el arte de fusionar la sangre de criaturas mágicas con la propia, obteniendo así sus habilidades innatas. Habilidades como el Parcel, la transformación en metamorfómago, el atractivo de las velas, la visión profética e incluso el vínculo de la familia Dumbledore con el Fénix provenían de rastros de magia de linaje. Algunas leyendas antiguas incluso afirmaban que los primeros magos nacieron cuando los primeros humanos trasplantaron la sangre de bestias mágicas o se cruzaron con criaturas mágicas humanoides como las velas, lo que les otorgó el poder de usar la magia. Eso explicaría por qué diferentes familias de magos poseían talentos hereditarios únicos. Los Slytherin heredaron el Parcel. Los Dumbledore estaban vinculados al Fénix. Los Trelawney portaban el don de la profecía. Otras familias mostraban afinidades raras con animales, plantas o fuerzas elementales. Por supuesto, las familias de sangre pura despreciaban esta teoría como una tontería blasfema, un insulto a su linaje mágico puro. Sin embargo, con el conocimiento de la magia del linaje ahora en sus manos, Silas ya no podía descartar esos viejos cuentos como mitos. Para su asombro, esta magia no solo le permitía fusionar linajes extranjeros para obtener nuevos poderes, sino que también podía permitir que los humanos comunes integraran sangre de criaturas mágicas y despertaran la capacidad de lanzar hechizos. Eso significaba que podía crear una raza entera de magos en la Tierra Media. El pensamiento lo llenó de una emoción inusual. Aunque gobernaba 2 ciudades y decenas de miles de personas, todos eran humanos comunes, súbditos leales, pero no parientes. Los elfos eran aliados, no de su raza. Y seres como Gandalf y Radagast, aunque llamados magos, eran Maiar, espíritus de origen divino, no hechiceros mortales. Siempre había estado entre mundos, sin pertenecer a ninguno.
Ahora, por fin, tenía los medios para forjar un legado, un pueblo de su propia especie. Arwen, sintonizada con él como solo una amada podía estarlo, sintió la euforia que emanaba de él. Silas, preguntó suavemente, ¿qué es lo que te hace tan feliz? Parpadeó, saliendo de su ensoñación, y sonrió, tomando su mano. Acabo de conseguir algo increíble, algo que podría cambiar toda la Tierra Media. Aunque aún no sabía a qué se refería, Arwen también sonrió, compartiendo su alegría. Después del banquete, Silas y Arwen pasaron la noche en el Palacio Real. Al día siguiente, el regente Ectelion II enterró personalmente la semilla del árbol blanco que Silas le había dado, colocándola en la raíz del árbol marchito. Esperaba que algún día brotara y trajera renovación a Gondor, pero Silas sabía que tal renacimiento no llegaría pronto. No durante la vida de Ectelion, ni siquiera durante la de su hijo Denethor II. La semilla permanecería dormida durante casi un siglo, hasta la caída de Sauron y el ascenso de un nuevo rey, antes de que finalmente despertara y floreciera de nuevo. Por ahora, dormitaba, sin responder ni siquiera a las aguas de la fuente. Silas y Arwen intercambiaron una mirada silenciosa, comprendiendo pero sin decir nada. Después, Denethor II los acompañó mientras recorrían las brillantes calles y los imponentes salones de Minas Tirith. Se quedaron una semana antes de despedirse del regente Ectelion II y partir de nuevo hacia el norte por el camino principal. Su carruaje cruzó las doradas llanuras de Gondor hasta que, por fin, llegaron a la ciudad fluvial de Osgiliath. Esta fue la primera capital de Gondor, construida a orillas del río Anduin. Pero hace un año, los ejércitos de Mordor surgieron de Minas Morgul, saqueando Osgiliath antes de sitiar Minas Tirith. Solo gracias a la fuerza combinada de Gandalf y los Rohirrim se había repelido el asalto, lo que permitió a Gondor recuperar el distrito oeste de Osgiliath. Sin embargo, el distrito este permaneció abandonado, ya que sus defensas eran demasiado costosas de mantener. Un año después, el distrito oeste aún conservaba las profundas cicatrices de aquella guerra. El puente que cruzaba el Anduin había sido reconstruido, no solo para mantener el acceso al este, sino también para concentrar los ataques de Mordor en Osgiliath, desviando la presión de Minas Tirith. La ciudad estaba fuertemente guarnecida, y cuando Silas y Arwen llegaron, el propio comandante salió a recibirlos. Silas completó su registro allí, obteniendo el plano del gabinete desvanecedor. Justo cuando se preparaba para partir hacia Rohan, una banda de casi 1000 orcos de Minas Morgul atacó. Los defensores gondorianos, curtidos y disciplinados, los repelieron rápidamente, una escaramuza que claramente era rutinaria en esta frontera devastada por la guerra. Observando a los orcos que se retiraban, los ojos de Silas brillaron con una idea. Arwen, dijo suavemente, espera aquí. Voy a darles un pequeño regalo a estos orcos. Ella no lo detuvo, solo le puso una mano en el brazo y susurró. Ten cuidado, mi amor. No corras riesgos innecesarios. Silas sonrió, la besó en la frente y respondió. Volveré pronto. Entonces su cuerpo se encendió en llamas, transformándose en un fénix, y desapareció en una llamarada. Momentos después, apareció sobre Minas Morgul. Conocida una vez como Minas Ithil, la Torre de la Luna, había sido la ciudad hermana de Gondor con Minas Tirith antes de caer ante las fuerzas de Sauron y convertirse en la Torre de la Hechicería. Su forma llameante atrajo la atención de inmediato. Los orcos de armadura negra alzaron sus arcos, lanzando descargas contra la figura ígnea en el cielo. Silas volvió a su forma humana, con la capa ondeando al viento, y alzó su varita. Sin dudarlo, desató Protego Diabólica. Esta vez no se molestó en controlarlo. Simplemente lo dejó desatado. La llama maldita cobró vida con un rugido, una tormenta de fuego viviente que consumía todo a su paso. Tomó formas monstruosas. Dragones, balrogs, basiliscos, todos hechos de llama fundida. La fortaleza estalló en caos, los orcos gritaban mientras el fuego los devoraba vivos uno por un breve instante. El Protego Diabólica se volvió contra su amo, abalanzándose sobre Silas, pero con un frío movimiento de su varita, lo obligó a someterse. Luego, alzando su varita una vez más, lanzó una maldición explosiva hacia la aguja más alta de la fortaleza. La torre explotó, revelando a varios Nazgûl ocultos en su interior. Retrocedieron aterrorizados. Habiendo perdido ya a 2 de los suyos a manos de él, no se atrevieron a enfrentarse a Silas de nuevo e inmediatamente se deslizaron al reino de las sombras, huyendo. Pero Silas no estaba allí por ellos. Su propósito se había cumplido. Uno se apareció, dejando que el infierno consumiera Minas Morgul. El fuego ardió sin control, aniquilando a decenas de miles de soldados de Mordor y reduciendo la fortaleza a cenizas. Entonces el cielo mismo se oscureció. Una nube negra se extendió desde el corazón de Mordor, rodando por la tierra.
El trueno retumbó mientras la lluvia negra y ácida caía, siseando donde impactaba. El aire se llenó del hedor a azufre y muerte. Bajo la lluvia, el protego diabólica flaqueó, su brillo se atenuó y se convirtió en humo. Aquellos que habían sobrevivido al fuego ahora se disolvían con la lluvia, derritiéndose en montones retorcidos entre sus propios gritos. Cuando la tormenta finalmente pasó, Minas Morgul ya no existía, solo quedaba un páramo corroído, sus torres derrumbándose en ruinas. 1. 297. Ead Ignorps. Silas regresó a Osgiliath con un suspiro de alivio. Lo había sentido, una oleada de poder aterrador que brotaba de Mordor, dirigiéndose hacia Minas Morgul. Solo podía ser el propio Sauron reaccionando a la destrucción. Al darse cuenta de que quedarse un segundo más significaba buscar la muerte, Silas se teletransportó inmediatamente. No había vergüenza en retirarse de una pelea imposible de ganar, especialmente cuando el oponente era Sauron. Aún así, no pudo evitar sonreír. No solo había completado su registro, sino que también había aniquilado Minas Morgul. Sin esa fortaleza, Mordor había perdido uno de sus puestos de avanzada más importantes, la puerta de entrada a través de la cual había aterrorizado a Gondor durante mucho tiempo. Cuando Silas apareció, Arwen corrió hacia él, con los ojos llenos de preocupación. «Silas, ¿estás herido?», negó con la cabeza, una sonrisa traviesa asomando a sus labios. «Estoy bien. Es Mordor el que no. Queme Minas Morgul hasta los cimientos. Sauron no enviará sus ejércitos al oeste pronto. Probablemente esté derribando Barad-dûr de rabia en este momento». Y había más, había obtenido otra recompensa por registrarse en Minas Morgul. El plano de la sala de los menesteres. Desde Osgiliath, la fortaleza en llamas aún podía verse débilmente en la distancia, sus llamas devorando la noche. Cuando Silas informó al comandante de la ciudad de lo que había hecho, el hombre quedó atónito al principio, luego estalló en una risa extática. Inmediatamente envió jinetes a toda velocidad a Minas Tirith con la noticia. Durante décadas, Gondor había sufrido bajo la sombra de Minas Morgul. Con ella desaparecida, finalmente podían respirar más tranquilos. No más ejércitos saliendo de ese valle maldito. No más asedios interminables tras las cortés despedidas y rechazar las insistentes súplicas del general para que se quedaran. Silas y Arwen partieron de nuevo. Su carruaje siguió el gran camino del norte, llegando a la frontera entre Gondor y Rohan. Allí se alzaban los Argonath, dos estatuas colosales talladas en los acantilados, Isildur y Anarion, los primeros reyes de Gondor, cada uno con la mano izquierda alzada en señal de advertencia a todos los que venían del norte. Aquí, Silas realizó otro control y obtuvo el método para crear el espejo bidireccional. Cruzando el Anduin, entraron en Rohan, siguiendo el gran río hacia el norte. Pronto llegaron a la confluencia del Enwash y el Anduin, donde 7 afluentes plateados se extendían por las llanuras. Cuando el río se hizo demasiado ancho para cruzarlo, Pegaso extendió sus alas ocultas, elevando el carruaje en un suave planeo sobre las aguas brillantes, una vista impresionante. Siguiendo el río aguas arriba, llegaron a las cataratas de Rauros. El Anduin se precipitaba 1000 metros desde los acantilados de Emin Muil, rugiendo en un desfiladero brumoso. Incluso desde lejos, el estruendo del agua llenaba el aire. Silas y Arwen se detuvieron en la base de las cataratas, maravillados por el inmenso poder de la naturaleza. La niebla atrapaba la luz del sol, formando un vasto puente arcoíris sobre el abismo. Desde allí, ascendieron a Nenitoel, el lago de la niebla, donde el río se ensanchaba una vez más. Aparcaron su carruaje en la pradera esmeralda de Parth Galen, con vistas al tranquilo lago velado por una niebla plateada. Mientras estudiaban los tesoros de su viaje, Silas no pudo evitar recordar un solemne recuerdo del futuro, el lugar donde Boromir, hijo de Denethor, caería algún día defendiendo a los hobbits. Y donde 3 héroes, Aragorn, Legolas y Gimli, lo dejarían a la deriva en un barco élfico, su cuerpo arrastrado por la corriente sobre las cataratas de Rauros. Sin embargo, debido a la incomparable habilidad de construcción naval de los elfos, el barco funerario de Boromir no se hundió bajo las rugientes cataratas de Rauros. En cambio, navegó milagrosamente sobre la cascada, llevado por el río hasta llegar al mar en el curso inferior del Anduin. Su hermano Faramir vio pasar aquella pequeña barca solemnemente, con el cuerpo de su hermano caído aún erguido, la espada sobre su regazo, llevado por las aguas como una última bendición. El padre de Boromir era Denethor II. La muerte de su hijo mayor lo golpeó como una herida mortal, y el dolor nubló su juicio. Cuando Faramir regresó más tarde gravemente herido, la desesperación de Denethor lo consumió, y eligió terminar con su vida en una pira, incapaz de soportar la pérdida.
Después de pasar medio día junto al lago brumoso, Silas y Arwen continuaron su viaje. El Pegaso extendió sus alas una vez más, tirando de su carruaje en un suave planeo bajó sobre el desfiladero del río hasta que llegaron a Sarngevir. El nombre Sindarin significaba púas de piedra. Este peligroso tramo de rápidos se extendía a lo largo de varias millas, lleno de rocas dentadas que sobresalían del agua como colmillos. La corriente rugía con tal fuerza que ningún barco, de día o de noche, podía pasar con seguridad. Volando sobre los rápidos de Sarngevir, Silas guió al Pegaso hacia el norte a lo largo de las tierras pardas, en el lado oriental del río Anduin. El paisaje se volvió desolado e inmenso, una tierra desprovista de vida, que se extendía infinitamente bajo el sol. Hace mucho tiempo, este había sido un país rico y fértil. En los días antiguos, cuando la sombra de Morgoth oscurecía el norte, las mujeres, las Ents femeninas, habían cruzado el Anduin para cultivar jardines y campos aquí. Después de la caída de Morgoth, la tierra floreció aún más. Durante las estaciones de cultivo, los Ents cruzaban el río para encontrarse con las mujeres, y la tierra se llenaba de belleza y canciones. Pero al final de la Segunda Edad, durante la Guerra de la Última Alianza, Sauron arrasó esta tierra para detener el avance de los ejércitos de la Alianza. Sus hordas quemaron todo, campos, árboles y aldeas, dejando tras de sí solo cenizas y ruinas. Desde ese día en adelante, se la conoció como las Tierras Pardas. Durante más de 3000 años, ninguna criatura viviente había regresado para cultivarlo. Las mujeres desaparecieron sin dejar rastro, dejando a los Ents varones solos en su búsqueda interminable, su raza incapaz de continuar. Mientras Arwen relataba suavemente esta historia, Silas contemplaba la árida extensión, con el corazón lleno de lástima. Sauron realmente no dejó nada intacto, murmuró. Pensar que tanta belleza se convirtió en polvo, esta llanura podría haber alimentado a miles. Cruzando la desolación, finalmente llegaron al borde sur del Bosque Negro. Desde allí, solo fue un corto viaje hacia el oeste a través del Anduin hasta Lothlórien. Allí, Celeborn y Lady Galadriel les dieron una cálida bienvenida. Era la primera visita de Silas y Arwen desde su matrimonio, y el señor y la señora del Bosque Dorado celebraron un gran banquete en su honor. Todo Lothlórien se reunió para celebrar. Arwen, quien fuera residente de Lothlórien durante mucho tiempo, se vio rápidamente rodeada de viejos amigos. Hermosas doncellas elfas se agruparon a su alrededor, ansiosas por escuchar relatos de sus viajes. Mientras describía las maravillas que había visto, las ciudades brillantes, las cascadas rugientes y las llanuras interminables, sus ojos brillaban con anhelo. Mientras tanto, Silas habló con Celeborn sobre el estado de la Tierra Media. Cuando mencionó haber quemado Minas Morgul, Celeborn asintió con aprobación. Gondor se erige como el baluarte del oeste, dijo Celeborn con gravedad. Al destruir esa fortaleza, has debilitado a la sombra y aliviado la carga sobre los hombres. Sauron no se recuperará rápidamente de semejante herida. Se quedaron en Lothlórien durante casi un mes antes de despedirse de Celeborn y Galadriel, luego cruzaron el Anduin una vez más y continuaron su viaje hacia el norte. En el camino, se desviaron brevemente para visitar a Radagast el Pardo, que vivía en lo profundo del Bosque Negro. Después de una corta y agradable estancia, continuaron, pasando el viejo vado y el viejo camino del bosque hasta que llegaron a la cabaña de Beorn. Beorn los recibió cálidamente. Ya no era la figura solitaria que Silas recordaba. Ahora, como señor del Valle del Anduin, su dominio se extendía desde las montañas nubladas en el oeste hasta el límite del Bosque Negro en el este, al norte más allá de Carrock y al sur más allá del viejo camino del bosque. Durante una cacería por las montañas, Beorn había rescatado una vez a una cambiaformas, una de su especie. Los dos se enamoraron rápidamente y pronto se casaron, con Silas entre los pocos testigos de su unión. Ahora tenían un hijo recién nacido. Grimbeorn, incluso el generalmente hosco Beorn, se suavizó visiblemente al mirar al niño. El rostro del orgulloso guerrero se transformó en el de un padre cariñoso, lleno de alegría. Silas sonrió mientras se inclinaba junto a la cuna. Grimbeorn era robusto incluso de bebé, sus pequeñas manos sorprendentemente fuertes. Cariñoso con el niño, Silas conjuró un relicario alquímico de Mithril y lo colocó en la palma de su mano. Esto, explicó, lo protegerá. Forma un escudo en peligro, y dentro hay un espacio oculto del tamaño de una cabaña, solo él puede abrirlo. Los ojos de Beorn se abrieron con incredulidad. Esto es demasiado valioso. No puedo, pero Silas lo ignoró, pasando la cadena suavemente alrededor del cuello del bebé. El relicario brilló, se ajustó para encajar perfectamente y resplandeció débilmente al unirse a su nuevo dueño. No es para ti, dijo Silas con una sonrisa. Es para él.
Dime, pequeño Grimbeorn, ¿te gusta? El bebé soltó una risita encantada, aferrándose al relicario. Al ver eso, Beorn solo pudo suspirar y ofrecer un sincero agradecimiento. Arwen, observando el tierno momento, sonrió dulcemente y envolvió al niño en una capa élfica plateada, susurrando una bendición en Kenya que lo protegió del mal. Al ver su expresión, Silas se inclinó y susurró telepáticamente. Mira, Beorn ya tiene un hijo. Tal vez deberíamos intentar tener algunos propios, para llenar el castillo de risas. El rostro de Arwen se puso carmesí. Le lanzó una mirada fulminante, dándose cuenta de que la estaba molestando en privado, y casi le dio un codazo. Pasaron 3 días como invitados de honor de Beorn antes de finalmente despedirse de la familia. Esta vez, Silas decidió no continuar hacia el norte. En cambio, giró hacia el oeste, con la intención de cruzar las montañas nubladas hacia Rivendell. El paso alto era la ruta más directa entre el este y el oeste, pero el terreno era empinado y traicionero, imposible para un carruaje. Así que Silas eligió volar. El Pegaso elevó el carruaje encantado hacia las nubes, deslizándose sobre los picos escarpados. Pero a mitad del paso, se desató una tormenta. Un trueno retumbó en el cielo y el carruaje se sacudió violentamente. Entonces, a través de las nubes de tormenta, llegaron sombras enormes. Los gigantes de roca, rugiendo de risa mientras se arrojaban piedras unos a otros por la ladera de la montaña. La visión del carruaje volador llamó su atención. Un gigante extendió una mano del tamaño de una montaña, curioso y divertido. El Pegaso entró en pánico, sus alas se agitaron mientras se desviaba violentamente. Reaccionando instantáneamente, Silas saltó del carruaje, su forma estalló en remolinos de sombra y luz, su forma de Obscurus. Con una oleada de magia, cargó directamente hacia la mano del gigante. La niebla negra del Obscurus avanzó, enroscándose y solidificándose como una tormenta viviente. Golpeó la enorme mano del gigante de roca a medio camino, deteniendo el agarre de la criatura a solo pulgadas del carruaje volador con un violento estruendo. El impacto lanzó al gigante hacia atrás, haciéndolo tropezar y estrellarse contra la ladera de la montaña, mientras las rocas caían en una avalancha. Sin detenerse, Silas hizo añicos varias piedras gigantes lanzadas hacia el carruaje, cada una rompiéndose en el aire con estruendosos crujidos. Luego, su figura sombría se lanzó hacia arriba, impactando directamente contra las cabezas de los gigantes más cercanos. El golpe fue inmenso. Un gigante de roca se desplomó hacia atrás como un acantilado que se derrumba, su peso sacudiendo la cresta de la montaña y enviando una ola de nieve y grava deslizándose cuesta abajo. Sin embargo, Silas no tenía intención de matarlos, simplemente quería que desaparecieran. Una parte de su forma Obscurus se transformó en un largo y oscuro látigo que crepitaba con magia pura. Con cada latigazo, el látigo cortaba las pieles rocosas de los gigantes, arrancando trozos de piedra de sus cuerpos y llenando el aire con profundos y resonantes rugidos de dolor. Después de unos cuantos golpes, los otrora bulliciosos gigantes de roca comenzaron a acobardarse. Sus travesuras anteriores desaparecieron. Levantaron los brazos en señal de rendición, retrocediendo y murmurando presas del pánico. Silas los condujo varios cientos de millas al norte antes de finalmente dispersar la niebla oscura y regresar a su forma humana. Se reunió con Arwen, quien esperaba ansiosamente dentro del carruaje volador, y juntos continuaron a través de las montañas hacia Rivendell. El Rond les dio una cálida bienvenida. Ver a su hija radiante y contenta trajo un alivio visible a su rostro, generalmente solemne. Era la primera visita de Arwen a casa después de su matrimonio, por lo que el Rond insistió en que se quedaran un tiempo, y Silas aceptó con gusto. Sus días en Rivendell fueron tranquilos. Silas entrenó con Elladan y el Rohirrim, discutió asuntos mundiales con el Rond y pasó noches tranquilas leyendo en la gran biblioteca de Rivendell o paseando por los jardines con Arwen bajo el cielo estrellado. Durante esta estancia, Silas también creó un par de espejos bidireccionales. El proceso no era complicado, solo una técnica perdida del mundo mágico. Le regaló un espejo al Rond y el otro a Arwen para que padre e hija pudieran hablar a cualquier distancia, con sus reflejos tan claros como el día. El Rond se sintió profundamente conmovido por el gesto. El regalo alivió el dolor de la despedida que había cargado desde el matrimonio de Arwen. Sin embargo, Silas se sentía insatisfecho. Los espejos solo podían conectar a 2 personas a la vez. Quería más, una red como los teléfonos móviles de su vida pasada, donde cualquiera pudiera contactar con cualquier otra persona, enviar mensajes o incluso ver varios rostros a la vez. Compartió esta idea con Arwen, el Rond, Elladan y el Rohirrim, y todos se sintieron intrigados.
Actualmente, los únicos dispositivos capaces de comunicación a larga distancia eran los Palantiri, las antiguas piedras videntes, y solo se sabía que quedaban 4. Uno en poder del propio Silas, uno de Gandalf, uno del regente de Gondor y el último de Sauron. Si Silas pudiera perfeccionar su red de espejos bidireccional mejorada, cada ciudad, cada fortaleza y cada persona de la Tierra Media podría comunicarse libremente. Rivalizaría, o incluso superaría, a los Palantiri, una revolución en la comunicación. Elrond, fiel a su título como uno de los seres más sabios de la Tierra Media, se convirtió rápidamente en el mayor colaborador de Silas. Bajo su guía, la investigación sobre la red de espejos bidireccionales avanzó más rápido de lo que Silas jamás había imaginado. Elladan, Elrohir y Arwen también se unieron al proyecto, aportando su propia visión y creatividad. Las sesiones de estudio a menudo se extendían hasta altas horas de la noche, la biblioteca y la forja llenas de murmullos silenciosos, runas brillantes y el zumbido de la magia. Inspirándose en la red Flu, Silas propuso una idea audaz. Construir una red mágica, una red que conectara todos los espejos de la Tierra Media. El espejo bidireccional serviría como terminal, conectado a través de esta red mágica, permitiendo que cualquiera con un espejo se comunicara con los demás instantáneamente, pero Silas no se detuvo ahí. Usando el anillo de la piedra de la resurrección, invocó el espíritu de Feanor, el legendario artesano que había creado el Palantiri. Con la guía de Feanor, fusionó una parte de la visión a larga distancia y la resonancia del Palantiri en los nuevos espejos, mejorando tanto la claridad como el poder. Después de un mes de colaboración sin dormir, su creación estaba completa. En el banco de trabajo de Silas había una fila de espejos brillantes del tamaño de la palma de la mano. Cada uno estaba hecho de vidrio transparente recubierto de mitril, enmarcado en oro o plata, sus reflejos eran tan nítidos que cada cabello o destello de luz aparecía vívidamente. Eran tanto herramientas como obras de arte. Silas tomó uno, sonriendo levemente, y dijo: «Espejo, espejo, conéctame con Arwen». Un pequeño dragón bebé, como de dibujos animados, apareció en la superficie del espejo, haciendo una reverencia alegre. «Sí, maestro. Conectando ahora». Una suave ondulación se extendió por el cristal y apareció el rostro de Arwen, luminoso y claro como si estuviera justo a su lado. «Silas, ¿lo terminaste?», preguntó con los ojos brillantes. Silas asintió con orgullo. «Está hecho. El sistema de espejos bidireccionales está completo. Ahora puede conectarse de uno a uno o de uno a muchos, guardar mensajes, imágenes y voz, e incluso compartirlos a través de la red mágica para que otros puedan verlos o comentarlos». Sonrió con un toque de picardía. En esencia, es todo lo que un teléfono inteligente puede hacer y más. Porque, a diferencia de los dispositivos comunes, estos espejos albergaban espíritus espejo, pequeños seres sensibles como el dragón bebé que había aparecido momentos antes. Cada espíritu actuaba como un asistente personal, obedeciendo las órdenes de su dueño, organizando mensajes y manteniendo la red mágica, como pequeños cuidadores leales que vivían dentro del cristal. Cuando Arwen escuchó esto, fue personalmente a su taller. Filas de espejos recién forjados brillaban a la luz de las velas, y sus ojos se iluminaron con asombro. «Silas, eres increíble», dijo ella en voz baja, mirándolo con orgullo. «Este espejo bidireccional es tan importante como la red Flu. Si todo el mundo pudiera tener uno, cambiaría toda la Tierra Media». Sus elogios dibujaron una sonrisa en el rostro de Silas, aunque negó con la cabeza. «Todavía no es fácil distribuirlos ampliamente. Cada espejo debe ser fabricado a mano. En un mes, solo he hecho 10, 12 contando los que tú y tu padre ya tienen. A menos que descubramos un método para la producción en masa, llevará años». Arwen le tocó suavemente el brazo, sonriendo. «Ya has hecho mucho. No hay necesidad de apresurarse. Tenemos tiempo, y estoy segura de que encontrarás una manera». Sus ojos se desviaron entonces hacia un gran espejo dorado que se alzaba junto al banco de trabajo. «¿Qué es ese?», preguntó con curiosidad. «Ese es el espejo maestro», explicó Silas. «Es el centro neurálgico, el núcleo que almacena todos los datos y conecta todos los espejos a través de la red. Con él, todos los espejos pueden compartir texto, sonido e imágenes sin problemas». No mencionó la función oculta que había incorporado, que el espejo maestro podía monitorear, localizar o incluso cortar la conexión de cualquier espejo individual por si acaso llegaba el día en que su creación se volviera contra la paz que tanto se había esforzado por construir.
Incluso podía escuchar las comunicaciones entre otros espejos bidireccionales a través del espejo maestro. Esta función, aunque nunca tuvo la intención de usarla a la ligera, le daba una supervisión completa de la red mágica que había construido. El espejo maestro era, con mucho, la creación más intrincada y laboriosa de todo el proyecto, el corazón palpitante de la red, al igual que el servidor central de Internet de su vida pasada. Cada reflejo, cada mensaje, cada rastro de conexión fluía a través de él. Cuando el primer lote de espejos bidireccionales estuvo completo, Silas se sentó en su taller, considerando quién debería recibirlos. El Ron y Arwen ya tenían los suyos. Los siguientes destinatarios obvios eran sus cuñados, Elladan y Elrohir, y los abuelos de Arwen, Galadriel y Celeborn, vínculos con los reinos élficos. Luego estaban Bilbo y Gandalf, queridos amigos que habían compartido gran parte de su viaje para gobernar, el alcalde de Oxmeade, el dueño de Bree y Brog, el jefe, necesitarían uno cada uno para comunicarse rápidamente. Eso hacía que ya se hubieran contabilizado 9 espejos. Y como el primer lote contenía solo 10, apenas quedaba uno de repuesto. Pero el círculo de aliados de Silas era mucho más amplio. No podía pasar por alto a Beorn, el cambiapieles del Valle del Anduin, ni a Legolas, príncipe del Bosque Negro, ni a Balin, el señor enano de Erebor. Tampoco podía olvidar a las figuras distantes pero vitales. Los magos azules del este, Rom Stamo y Morinetar. Radagast el Pardo. Bardo, señor de Esgaroth. Thorin, rey bajo la montaña. Zengel, rey de Rohan. Y el regente de Gondor. Al darse cuenta de esto, Silas suspiró y se arremangó de nuevo. Durante un mes entero, trabajó sin descanso, días y noches llenos de martilleo, cánticos y grabado de runas, hasta que 30 nuevos espejos relucían en su banco de trabajo. Cuando el último estuvo pulido, sonrió levemente y comenzó a enviarlos. Cada espejo estaba envuelto en terciopelo, sellado con encantamientos protectores y atado a las patas de lechuzas mensajeras, que los llevarían a sus destinatarios por toda la Tierra Media. Mientras tanto, muy lejos, en la comarca, Bilbo Bolsón freía salchichas en su acogedora cocina de Bolsón Serrado. Justo cuando las salchichas empezaban a chisporrotear a la perfección, un fuerte golpeteo sonó en la ventana. Bilbo parpadeó y se giró, solo para ver una gran lechuza nival posada afuera, golpeando insistentemente con su pico como si llamara a una puerta. «Dios mío», murmuró Bilbo, dejando la sartén. «¿De dónde has salido?» Entonces lo comprendió. Esa lechuza nival, blanca como la nieve fresca, con ojos de un dorado brillante, era inconfundible. «La lechuza de Silas», exclamó. «¿Qué demonios haces aquí?» Se apresuró a abrir la ventana. El búho revoloteó dentro, erizando sus plumas con orgullo. «¿Te envió Silas, amiguito?», preguntó Bilbo amablemente. «Oro. Oro», respondió el búho, asintiendo de una manera claramente humana antes de levantar una pata. Bilbo notó una pequeña bolsa de tela negra atada cuidadosamente a ella. «Oh. ¿Un mensaje, tal vez?». Desató cuidadosamente la bolsa y sintió algo sólido dentro, pesado, liso, nada parecido al pergamino. «Esto no es una carta», murmuró con curiosidad. «¿Qué demonios habrá enviado esta vez?». Antes de que pudiera abrirla, el buhonival emitió un ulular agudo y giró la cabeza hacia la cocina, clavando a Bilbo con una mirada penetrante. Bilbo rió suavemente, comprendiendo de inmediato. «Ah, claro, debes tener hambre. Has volado una buena distancia, ¿verdad?». Guardó la bolsa de tela a salvo en su bolsillo, corrió de vuelta a la estufa y rápidamente sirvió 2 salchichas chisporroteantes junto con un vaso de leche. El búho lo miró con aprobación, casi con aire de suficiencia, antes de empezar a comer. Bilbo observó divertido, completamente indiferente a que estuvieran comiendo su propio almuerzo. Una vez que el búho estuvo satisfecho, Bilbo sacó la bolsa negra de su bolsillo y la abrió sobre la mesa. De ella se deslizó un pequeño espejo del tamaño de la palma de la mano, cuya superficie brillaba como agua plateada, enmarcada con finas runas doradas que palpitaban débilmente con magia. Bilbo ladeó la cabeza, con los ojos muy abiertos. «¿Esto es un espejo?». El espejo brillaba como una gota de luz solar pulida, su superficie clara, el marco dorado finamente grabado con pequeñas runas que centelleaban al tocarlas. Bilbo lo volteó con curiosidad. «¿Un espejo? ¿Por qué Silas me enviaría un espejo?», murmuró, entrecerrando los ojos para ver su reflejo. Justo cuando se inclinó para inspeccionarlo, la superficie del espejo se onduló y apareció un bebé dragón amarillo caricaturesco, sonriendo brillantemente. «Hola, amo. Por favor, vincule su identidad primero y complete la verificación para usar mejor el espejo», gorjeó en un tono animado. «Cielos», gritó Bilbo, casi dejándolo caer. ¿Tú hablas? ¿Qué eres?».
Soy tu ama de llaves de espejos, amo, dijo el bebé dragón con orgullo, inflando su pequeño pecho. Te ayudaré a contactar con otros espejos, gestionar tus mensajes y ayudarte de muchas otras maneras. Bilbo parpadeó incrédulo. ¿Quieres decir que puedo usar esto para hablar con otras personas que también tengan uno? Exacto. Pero primero, debes completar la verificación de identidad y la vinculación. ¿Cierto? Claro, ¿eh? ¿Cómo hago eso? Sencillo. Por favor, sigue mis instrucciones. Coloca tu cara frente al espejo, bien. Ahora asiente, parpadea 2 veces, perfecto. Bilbo, con un aspecto completamente ridículo, obedeció cada paso. Verificación completa. Anunció orgulloso el dragón bebé. Felicidades, amo. Este espejo ahora te pertenece exclusivamente. Nadie más puede usarlo sin tu permiso. Ah, y si no te gusta mi forma actual, puedes cambiar mi piel. ¿Cambiar tu imagen? Preguntó Bilbo, intrigado a pesar de sí mismo. ¿Qué otros tipos hay? El dragón bebé sonrió y luego se transformó inmediatamente en un pequeño pájaro redondo rodeado de chispas de relámpagos. Esta es la piel del ave del trueno. Un parpadeo después, se convirtió en una pequeña serpiente verde con gafas de sol. Este es el modo basilisco, bastante elegante, ¿no crees? Luego se transformó en un pulpo púrpura que se retorcía mostrando los dientes. Piel de kraken. Los ojos de Bilbo se abrieron de par en par mientras la pequeña criatura seguía cambiando de forma. Pegaso, grifo, cerbero, hipogrifo y más. Y si ninguno de estos te agrada, continuó el espíritu con entusiasmo, también tenemos modos de elfo, orco, troll, wargo, nazgûl e incluso Sauron. O el maestro puede diseñar uno completamente nuevo. Espera, Sauron. Exclamó Bilbo, horrorizado. ¿Tienes una piel de Sauron? Por supuesto. Dijo el espíritu alegremente. Aquí, te lo mostraré. El espejo se oscureció. Una figura sombría apareció, envuelta en llamas, con un ojo rojo llameante que la miraba desde atrás. La voz bajó a un tono escalofriante, aunque cómicamente exagerado. Contémpleme, maestro. ¿Desea establecer esta como su apariencia predeterminada? Bilbo casi saltó de su silla. No, no, no. Absolutamente no. La del dragón está bien, perfecta, quédese con ella. El espíritu soltó una risita y al instante volvió a su forma de dragón amarillo soleado. Excelente lección, amo. Creo que también te quedó perfecto. Una vez acomodado, el dragón parpadeó y dijo, ¿te gustaría contactar a Lord Silas ahora? Sí, sí, contáctalo. Dijo Bilbo rápidamente, con la curiosidad reavivada. El dragón se dio la vuelta y golpeó un espejo dentro del espejo, gritando. Oye. Número 3. Abre. Mi amo, el señor Bilbo Bolsón, quiere una videollamada con Lord Silas. Un dragón bebé dorado asomó repentinamente la cabeza por el espejo más pequeño, golpeó al amarillo en la cabeza y le espetó. Deja de golpear. Vas a romper la pantalla. Mi amo está en otra llamada, espera tu turno. Bilbo se quedó mirando, sin palabras, mientras su propio dragón se desplomaba, aturdido, con estrellas de dibujos animados dando vueltas alrededor de su cabeza. Al parecer, no todos los espíritus de los espejos eran igual de educados. Afortunadamente, después de unos instantes, el espejo interior se expandió, fusionándose en una superficie sin fisuras. Ambos dragones desaparecieron y el rostro sonriente de Silas apareció en el cristal. ¿Cuánto tiempo sin verte, Bilbo?, saludó Silas cálidamente. Ese es un espejo bidireccional que te envié. Puedes usarlo para comunicarte conmigo, Gandalf o Balin en cualquier momento. Y si estamos ocupados, puedes dejar un mensaje. El espíritu del espejo nos notificará cuando estemos libres. Esto es asombroso. Silas, gracias por el regalo. Dijo Bilbo, radiante de alegría. Su rostro redondo brillaba con genuina felicidad. En ese momento, pensó para sí mismo que acoger a Silas hacía tantos años, darle un hogar al misterioso joven en Bolsón Cerrado, había sido la mejor decisión de su vida. A través de Silas, Bilbo había visto y experimentado cosas más allá de la imaginación más desbordante de cualquier hobbit. Dragones, reinos élficos, artefactos encantados, incluso la inmortalidad misma. Y hablando de inmortalidad, este espejo, por milagroso que fuera, no era ni mucho menos lo más preciado que Silas le había dado. Después de todo, Bilbo ya poseía un elixir de inmortalidad, una brillante poción dorada que Silas le había regalado personalmente. Un sorbo le había concedido 10 años de juventud, durante los cuales su cuerpo no envejecería ni un día. Además, Silas había prometido entregarle otro frasco cada 10 años, mientras Bilbo viviera. Comparado con ese regalo, este espejo, por exquisito que fuera, parecía una simple baratija.
Aún así, su corazón se llenó de gratitud. Apenas encontraba las palabras para expresarlo, así que simplemente sonrió, con los ojos brillantes de emoción. Los dos charlaron animadamente durante un rato, compartiendo chistes y recuerdos, hasta que Silas tuvo que excusarse. Sus otros espejos habían comenzado a iluminarse uno tras otro con llamadas entrantes por toda la Tierra Media, los búhos nivales surcaban los cielos como cometas blancos, llevando pequeños espejos envueltos en terciopelo atados a sus patas. Desde el castillo de Hogwarts, se dispersaron en todas direcciones, hacia Lothlórien, el Bosque Negro, Valle, Erebor, Moria, Rohan, Gondor y más allá. Uno a uno, los espejos llegaron a sus destinatarios, y bajo la alegre guía de sus respectivos espíritus espejo, todos pronto aprendieron a usarlos. Gandalf, montando a su fiel caballo Sombra Gris por las onduladas colinas de Enedwaite, recibió su espejo a mitad del viaje. En el momento en que se dio cuenta de que podía hablar, se rió tan fuerte que Sombra Gris movió las orejas con fastidio. Durante casi una hora, Gandalf conversó con la vivaz criatura que había dentro y, al estilo típico de Gandalf, personalizó rápidamente su piel. Puso al espíritu espejo en un modo de rotación dinámica, dándole una nueva apariencia cada día. Una mañana sería un fénix, la siguiente un grifo, luego una nube de tormenta con barba. Incluso conservó la piel de Sauron, simplemente por travesura, y le dijo a Silas más tarde con una sonrisa: si Sauron se entera, se enfurecerá tanto que se ahogará con su propia sombra. Otros también se divirtieron. Legolas eligió una imagen de ave del trueno, elegante y noble. Beorn, como era de esperar, eligió a Cerbero, diciendo que se veía fuerte. Balin, el señor enano de Moria, eligió una apariencia de orco, específicamente a Sog el profanador, y se divirtió mucho al oír al espíritu del orco inclinarse y llamarlo amo. En poco tiempo, toda la red de espejos cobró vida. Una vez que todos descubrieron las funciones de mensajería, chat grupal y para compartir de los espejos, la Tierra Media tuvo, en efecto, su primera red social. Balin se convirtió en una estrella de la web mágica, subiendo constantemente fragmentos de Moria, enanos extrayendo mitril, grandes banquetes y concursos de bebida, y contando alegremente sus me gusta. Beorn siguió su ejemplo, compartiendo grabaciones de su forma de oso luchando contra bandas de orcos en las montañas nubladas. El rey Fengel de Rohan publicó escenas impresionantes de él liderando la caballería a través de las llanuras. Ecthelion II, el regente de Gondor, compartió majestuosas imágenes desde lo alto de la Torre Blanca, con vistas a Minas Tirith bajo el sol. En pocas semanas, lo que comenzó como una red mágica vacía se había convertido en un centro bullicioso y colorido, lleno de risas, imágenes y mensajes de todo el mundo. Incluso desconocidos comenzaron a formar amistades y alianzas a través de los espejos. Por ejemplo, Ecthelion II y Balin se conocieron a través de la red y cerraron un trato comercial. Gondor importaría mitril de Moria para forjar armas y armaduras superiores. Silas observó todo esto con tranquila satisfacción. Su invento no solo había conectado tierras distantes, sino que las había unido. Y a medida que la red mágica prosperaba con vida, centró su mente en su siguiente gran empresa. Llamó a Edward, su leal mayordomo, ahora un joven con ojos firmes y la serenidad de alguien mucho mayor que su edad. Cuando Edward estuvo frente a él, Silas sonrió levemente y preguntó: «Edward, dime, ¿quieres convertirte en mago?».